a todos, seáis bienvenidos a la Peña Cultural y Comercial del Casino. Aquí don Victoriano, el presidente, me ha pedido que yo haga un poco la bienvenida a todos los asistentes y que le agradezca a los intervinientes, bueno, pues el acto que vamos a realizar. Con esta conferencia, bueno, pues terminamos el último trimestre del año, el ciclo de conferencias que viene realizando el casino desde hace ya pues 3 años, poquito. El tema creo que es muy interesante y que lo vamos a pasar bien y nos vamos a enriquecer con los comentarios de Fernando. Yo ya conocía el artículo que había escrito en la revista Archivo Hispalense y creo que nos va a dar un poco una visión, un poco, como diría yo, un poco especial de lo que teníamos entendido hasta ahora, de lo que era lo que siempre le hemos denominado el castillo, y que algunos dicen que es una fortaleza, que es otra historia, ¿no? En fin, Fernando en este sentido nos podrá aclarar bastante cosas al respecto. Yo poco más tengo que decir que lo va a presentar Antonio Rodríguez y Fernando Vejines pues nos hará la disertación. Bienvenidos a todos y que pasemos una agradable noche. Gracias. Bueno, buenas noches. El pasado 28 de noviembre, por la mañana, recibo un mensaje interno vía Facebook de Fernando Vejines. En dicho mensaje me convoca para vernos, para pedirme un favor en forma de pequeño marrón. Yo soy, perdónenme, tendiente a ser políticamente incorrecto y con cierta vocación de ir en contra del poder establecido si existe el argumento sólido para hacerlo, sin importar ideología, género o condición. Eso sí, si la causa lo merece. Porque una cosa es que uno tenga cierta tendencia perroflautil y otra que se deje encandilar por la primera historia que se cruce. A las 4:10 de la tarde estaba en la cafetería de Miguel de Rosa, frente a 2 tazas de café, esperando, ansioso e intrigado, saber qué tipo de follón, misión, tarea o cosa subversiva me esperaba. Fernando me introdujo en el asunto, hablándome de esta ilustre institución, de que tal día como hoy había sido amablemente invitado a dar una conferencia y que mi misión consistía en presentarle en tal acto. Tardé aproximadamente 5 minutos en recuperarme tanto del ataque de risa como del encargo. Cuando por fin mi única neurona funcional se me pone en marcha, le comento: Fernando, hijo, yo entiendo muy poco de casi todo, pero imagino que en un acto de este tipo, la persona que presenta al ponente debe ser, entiendo yo, alguien conocido, de cierta relevancia especial o bien particularmente relacionado con el tema en cuestión, de manera que avale o refrende las tesis que vas a poner. Pero se da el caso que a mí me conocen en mi casa a la hora de comer porque de vez en cuando protesto. Y que para mí la historia es una ficción que no pasa de pasatiempo y que no tiene nada que ver con tu dedicación. Sin contar que mis conocimientos sobre historia son testimoniales y que mi materia es totalmente diferente a la tuya. Bueno, no voy a entrar en detalle en la discusión que hubo después, que terminó 1 hora más tarde porque teníamos cosas que hacer. Lo cierto es que aquí estoy, circunstancias que agradezco tanto a este casino como a Fernando por este honor que dista mucho de ser merecido. Yo conozco a Fernando desde hace muchos años. Yo calculo que debe de hacer más de 35. Como muchas cosas en la vida, nuestra relación ha sido de encuentros casuales que las parcas se encargan de ir mezclando, rehilando, separando y volviendo a unir a lo largo del tiempo. Allá por los años 70, cuando yo vivía en la calle Arenal, enfrente del presidente de esta institución, conocí a su primo Pepe, hoy en el destierro por la banda morisca. Y comenzamos a relacionarnos entre carreras por el Campillo de Reloj, saltos por los montones de leña en la panadería de su familia y juegos en la calle Real. Tras cierto alejamiento, volvimos a coincidir en la Mocedad, cuando embarcado en el CEA 127 de su primo Pepe, recorrimos castillos, puentes, presas y enterramientos limitados por la cantidad de gasolina disponible en su depósito, explorando una campiña tan desconocida como cercana. Y ya en la madurez te empiezas a dar o las canas
o la juventud que observamos crecer correteando alrededor de nuestras piernas, hemos vuelto a coincidir en varios eventos, en algunos por afición, en otros por indignación. Formalmente, Fernando es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, con su itinerario curricular en Patrimonio Cultural y Museología. Pero ya lo dice la máxima latina, primum vivere de inde philosophari, lo que viene a decir que nuestro presente conferenciante tuvo que buscarse la vida en otros derroteros, diferente a lo de su vocación. De hecho, es educador social con más de 20 años de experiencia en atención socioeducativa a personas con problemas de adicciones. Primero, como animador sociocultural en el Ayuntamiento de Los Palacios, después como monitor de drogodependencia en la Fundación Andaluza para la Atención e Incorporación Social y actualmente en la Agencia Andaluza de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, lo que responsablemente le ha llevado a profundizar en su formación específica en animación sociocultural y drogodependencia. Conforme sus necesidades básicas se fueron resolviendo, Fernando siguió cultivando su afición hasta encumbrarla a la categoría de semiprofesional, con formación complementaria que le han proporcionado las herramientas necesarias para desarrollar las temáticas que le apasionan, que son, de una forma muy resumida, el territorio y sus arquitecturas históricas, con sus infraestructuras hidráulicas, productivas, poblamiento, castillos, molinos, haciendas, cortijos, etcétera. Los sistemas de comunicaciones y la caminaría tradicional, con las calzadas, los caminos reales, las vías pecuarias. La cartografía y los paisajes históricos, afición que compartimos y que es objeto de interesantes debates. Historiografía del territorio, iconografías urbanas, arqueología del territorio y la arquitectura, y restauración monumental, entre otras. De esta callada, constante y minuciosa labor han visto a la luz pocas cosas, por ahora. Pero afirmo, sin ser entendido en la materia, que puede resultar difícil de encontrar trabajo de una calidad similar, teniendo en cuenta sus circunstancias semiprofesionales. Entre estos estudios y artículos que han visto la luz podemos encontrar La alcantarilla de Alocás, interpretación patrimonial de un enclave histórico olvidado en el Bajo Guadalquivir, un estudio que lamentablemente reposa en un cajón a la espera de recibir financiación por parte del Ayuntamiento de Utrera y de la Diputación de Sevilla. El castillo y casa-palacio del señorío de los Palacios de la Talayuela, aproximación patrimonial al origen de los Palacios de Villafranca, publicado en la revista Archivo Hispalense de la Diputación de Sevilla y de la que creía iba a versar la mayor parte de la charla de hoy, pero me parece a mí que no. Un excelente informe, solicitud a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para la incoación del expediente de declaración de bien de interés cultural con la categoría de monumento para edificios denominados Hacienda de la Mejorada Baja, cuya tramitación inició en su día el Ayuntamiento de los Palacios y actualmente duerme el sueño de los justos. Colaboraciones de empresas como El Cortijo de Don Enrique y las pinturas murales del Castillo de Marchenilla, publicado este año en el diario ABC, y colaboraciones puntuales en el portal cultural Manchonería. Yo no digo más. Terminada mi breve presentación del conferenciante, espero que disfruten con él, tanto como lo hago yo, cuando me cuenta algo de las muchas cosas que sabe. Muchas gracias. Bueno, pues uno está habituado a estas cosas. Muy buenas noches a todos. Encantado de participar en estas actividades culturales del casino. Y yo estoy aquí por invitación de Victoriano Rosal, así que si después de la charla hay que presentar alguna queja, alguna reclamación, ya saben ustedes a quién tienen que dirigirse. Yo, como ha dicho Antonio, al que agradezco evidentemente la aceptación de ese marrón que te endosé, pues yo no tengo intención de contaros ese artículo al que se refiere Antonio, porque está por escrito y las cosas que están por escritas pues son fáciles de leer y el artículo es muy enrevesado porque revisa y matiza muchas cosas, muchos documentos. Entonces, como eso está por escrito y afortunadamente
está disponible en Internet gracias a los amigos Juanma Vejines y Francisco Cid, que consiguieron de Diputación que la autorización para colgarlo antes de lo que la Diputación suele autorizar, que es un año, ellos lo consiguieron inmediatamente. Pues entonces eso está ahí disponible y a mí me tenéis disponible por si a alguien le interesa ese artículo, por comentar cualquier cosa y eso está ahí por escrito. Entonces yo no quiero entrar, evidentemente, a ese nivel porque no va a ser práctico, ¿no? Aquí, ¿no? Lo que yo, más que de historia, yo de lo que os quiero hablar hoy es de patrimonio. Claro, hablar de patrimonio histórico en los palacios es muy complicado, porque este pueblo se cree que no tiene patrimonio. En fin, es algo que tenemos arrastrando, ¿no? Y más concretamente os voy a hablar de interpretación del patrimonio, que es una disciplina que lo que pretende es explicar los significados de los elementos patrimoniales, hacer comprensible el patrimonio, ¿no? Y entonces yo lo que voy a intentar, pero que salga, es hacer comprensible ese edificio que todos conocemos o tenemos esa idea preconcebida que todos identificamos como el castillo de los palacios. Lo que ocurre es que, desde el punto de vista patrimonial que vamos a hablar, ese edificio, más que un edificio en sí, es un conjunto arquitectónico formado por 3 edificios históricos distintos que se van acumulando y que se van relacionando en un mismo lugar y en un periodo de tiempo y en una época histórica muy homogénea que va a ser el siglo XIV. Lo que hubo ahí es el siglo XIV, poco más, ¿eh? Me refiero a la formación de ese conjunto, ¿no? Lo que ocurre es que, antes de hablaros del edificio, yo tendría que haceros una pequeña introducción histórica, lo más sintética posible y lo más esquemáticamente posible, para entender los matices que tiene el patrimonio, ¿no? Porque os voy a hablar de arquitectura histórica. La arquitectura histórica, todos los edificios de arquitectura tienen una funcionalidad. La arquitectura es función práctica, ¿no? Sin función práctica, la arquitectura es trampantojo, es decorado, ¿no? Pero además de funcionalidad, estos edificios que vamos a hablar también tienen intencionalidad. Y para eso hay que empezar a matizar cosas históricas, ¿no? Porque evidentemente esos edificios los construye alguien no solo para algo, sino también por algo, con una intención, ¿no? Entonces, tendríamos que revisar un poco las ideas que tenemos sobre el mismo origen del pueblo de los palacios, ¿no? Cuando pensamos en el origen del pueblo de los palacios, a nivel cultural estoy hablando, ¿no? Todos tenemos perfectamente interiorizado 2 referencias muy claras. La primera sería el monarca castellano Pedro I, como con aquel palacio de la Talayuela, que es algo sobre lo que algún día habrá que ir matizando, ¿Mm? Porque ese palacio que existió ahí, después veremos qué tenemos que entender por palacio, pero ese palacio que existió aquí, ahí arriba en ese cerrito, ¿fue de Pedro I? Sí. ¿Fue de la corona? Sí, perfectamente acreditado. Pero que lo construyera Pedro I es más difícil de creer. Evidentemente de eso no hay pruebas ni de que lo construyera ni de que no lo construyera, no hay documentación. Pero sí, patrimonialmente, hay una serie de indicios que hacen difícil de pensar que efectivamente un monarca construyera eso que hubo ahí. Después lo vamos a comentar. Después lo vamos a comentar ese tema, siempre remitiéndome a que son indicios, ¿eh? Pero bueno, esos indicios, situándolos en unos contextos históricos generales, permiten hacer siempre una interpretación, que las interpretaciones evidentemente siempre son relativas, ¿no? No hay que tomar, las interpretaciones evidentemente no hay que tomarlas como ciencias exactas, como aquí está acostumbrado don Antonio a trabajar, pero, bueno, piensen ustedes que el carambolo era una cosa hace 50 años y hoy es otra cosa radicalmente distinta, ¿no? Pero sí podemos, aunque no tengamos apenas documentación sobre los orígenes de los palacios, sí hay muchas cuestiones que podemos interpretarlas a partir de indicios y contextualizándolas en contextos generales, que muchas veces nos olvidamos de que las cosas no, a nivel de nuestro pueblo no son exclusivamente nuestras. Es decir, nosotros pertenecemos a dinámicas históricas generales que, cuando nosotros tenemos lagunas, nos sirven de referencia perfectamente otros contextos que son idénticos. Podríamos explicar aquí perfectamente la formación del pueblo de Maribáñez. Imaginaos que se nos ha perdido toda la documentación del pueblo de Maribáñez de los años 70. Bueno, pero tenemos el pueblo del Trovall. El proceso de creación del pueblo es idéntico.
aunque a lo mejor nos falten los detalles particulares de ese otro caso. En fin, es un simple ejemplo, ¿no? Os decía que es una referencia era Pedro I. La otra referencia cultural que todos tenemos perfectamente interiorizada, la tenemos asimilada culturalmente, ya serían los Ponce de León. Los Ponce de León, que son señores de Marchena, después son condes de Arco y después duques de Arco, ¿no? Y tenemos un poco la idea preestablecida de que los Ponce de León son los grandes hacedores del pueblo, ¿no? Que evidentemente responde a que durante 400 años fueron los propietarios de este territorio, ¿no? Pero en esta secuencia nos falta algo por interiorizar, por asimilarlo, porque documentalmente se sabe y está escrito. No, yo no os voy a dar datos apenas nuevos, ¿no? Pero sí hay que interpretarlos a lo mejor de otra manera, ¿no? En esa secuencia que todos tenemos aquí, nos falta algo por interiorizar, y es que el pueblo de los palacios fue un invento particular de un señor, de un sevillano que se llamó Fernán González de Medina, Fernando González, para entendernos, un señor que está enterrado en la iglesia de San Lorenzo de Sevilla. Y nos falta, bueno, fijaos si nos falta por interiorizar eso, que este señor no tiene ni una calle en el pueblo, ni una calle de barriada, ni una calle de nada. Es decir, nos hemos olvidado del señor que se inventó el pueblo de los palacios, ¿no? ¿Quién fue este señor y por qué se inventa el pueblo de los palacios? Perdón ustedes, estoy un poco... Este señor fue, según la documentación de la época, criado del rey. Claro, no piensen ustedes que se dedicaba al servicio doméstico de la Casa Real, no, no. Criado del rey, traducido a nuestro lenguaje contemporáneo y a nuestra mentalidad contemporánea, sería algo así como funcionario de la corona, ¿no? Pero no un funcionario cualquiera, era probablemente uno de los más altos funcionarios que tenía la corona en Sevilla en la segunda mitad del siglo XIV, ¿no? Era alcaide del Real Alcázar, como su padre, era alcaide de las Reales Atarazanas y, no recuerdo ahora mismo, pero probablemente también alcaide de la Real Casa de la Moneda, que son las tres instituciones principales que dependen directamente del rey en la ciudad de Sevilla en esta época, ¿no? Mitad del siglo XIV, ¿no? Pero además de esta condición de alto funcionario de la corona, era también caballero 24 del Concejo de Sevilla. Eso de caballero 24 es una especie de representante ciudadano muy importante en esta época bajo medieval, aunque con el tiempo eso se convertirá prácticamente en un título honorífico, ¿no? O un cargo honorífico. Pero en este momento es una figura muy importante, es una especie de representante ciudadano. 24 son las collaciones históricas en que se divide la Sevilla castellana, la Sevilla recién conquistada por Castilla, ¿no? Las collaciones o parroquias, si ustedes quieren. ¿Y por qué se inventa este señor el pueblo de los palacios? Pues por una dinámica histórica que es absolutamente característica de ese momento, y es que las oligarquías urbanas, las élites urbanas de esta sociedad nueva que se está creando en el Valle del Guadalquivir, en esa época están obsesionados con ennoblecerse, con adquirir la condición de noble, que es una condición que da el rey, evidentemente, que otorga el rey, ¿no? Y eso es lo que va a conseguir Fernán González de Medina. El primer paso para ir adquiriendo esa condición de noble es ostentar el señorío, la jurisdicción de un lugar. Y Fernán González de Medina lo que hace es convertir una finca que había recibido en herencia de su padre, una heredad es una finca rústica, que la heredad de la Talayuela. Lo que consigue Fernán González de Medina es que el rey le dé permiso para convertirlo en un pueblo, mediante la instalación de 50 vasallos. 50 vasallos no son 50 personas, son 50 familias, que no son pocas, ¿eh? Si vemos la repoblación del siglo XIV de la provincia de Sevilla, 50 vasallos como punto de partida no son pocos, ¿eh? El coronil sale con 15, por ejemplo, ¿no? Y esto es lo que consigue Fernán González Medina, ser el primer señor jurisdiccional de los palacios de la Talayuela. Ha conseguido crear un señorío en lo que antes era simplemente una finca, una hacienda, un cortijo, ¿no? Y además este hombre tenía en mente un gran proyecto para los palacios, para su señorío de los palacios de la Talayuela. Él quería crear, a partir de los palacios, un estado señorial para su linaje, para sus descendientes, ¿no? Y el siguiente paso que tenía previsto era convertir este lugar de los palacios de la Talayuela y toda una serie de tierras que va comprando esta familia
a lo largo del camino histórico, que es uno de los factores que originan el pueblo, un camino histórico que se llama en esta época el Arrecife, que es el camino que iba desde Cádiz a Sevilla, el Arrecife, y que prácticamente es la calzada romana, la Vía Augusta, aunque en el paso por el pueblo es una modificación que después os explicaré con alguna fotografía. Pues esta familia ha ido comprando tierras a lo largo de ese Arrecife hacia el sur, prácticamente compra todas las tierras que hay entre los palacios y la alcantarilla. Estoy hablando de los donadíos, en esa época eran donadíos. El donadío no es una donación real de tierras, pero no es una propiedad privada en el concepto que nosotros tenemos hoy. El donadío es una especie de usufructo, ¿no? Te doy esta tierra para que la cultives, para que la pongas en cultivo de trigo, además. Son donadíos de pan. Y me estoy refiriendo a los Villares, a Martín Mateo, que es Mati Mateo actualmente, a Mar Ibáñez, a Francisco Pérez, que es el Trobal, a San Antón, todas esas tierras, prácticamente todas las tierras que hay entre los palacios y la alcantarilla, ¿no? Porque este señor, claro, el señorío, saben ustedes, el señorío no, el mayorazgo, lo que quería hacer este señor con el mayorazgo es, saben ustedes que consiste en vincular una serie de propiedades de manera indivisible, de tal forma que eso se va transmitiendo a los herederos por vía de baronía, en esta época, de Edad Media, por vía de baronía, primogénito varón, de tal forma que eso nunca se pueda dividir, se pueda incrementar, pero no dividir. Así es como se forman los grandes patrimonios nobiliarios, evidentemente, ¿no? Y eso era lo que este señor pretendía para su linaje, para el linaje que él le estaba dando, él estaba formando a partir de este señorío de los palacios de la Talayuela. Pero a este señor le salió una cosa mal, ¿no? Le salió una cosa mal que se la tenemos que perdonar porque es una cuestión involuntaria, ¿no? Y es que no tuvo hijo varón. Por lo tanto, no tuvo hijo varón al que dejarle ese posible mayorazgo. Tuvo 2 hijas. Y por lo tanto, nunca se llegó a crear ese mayorazgo con el lugar de los palacios. Y a su muerte lo que hizo fue dividir, hizo 2 lotes de tierra, con estas tierras de aquí de la alcantarilla, hizo 2 lotes de tierra, que le dio un lote a cada hija, le dio un lote distinto, pero claro, el pueblo no lo podía dividir en 2. Y lo que hizo fue darle la mitad de la jurisdicción a cada una de las hijas, el 50% de la jurisdicción a cada una de las hijas. De tal forma que los vasallos de los palacios, ya en el siglo XV, tenían una situación muy atípica, y es que no tenían un señor jurisdiccional, tenían 2 medias señoras jurisdiccionales, que es una situación un poquito atípica, y eso es lo que al final va a desencadenar que haya que venderlo, pues porque era muy poco práctico. Además, una de sus hijas después se la da a su hijo como dote matrimonial, de tal forma que ya esto es una situación bastante poco práctica, ¿no? Y al final se vende, se convierte en dinero, ¿no? Porque este hijo, que es el nieto mayor de Fernán González de Medina, que ya se llamaba Pedro Barba, claro, se llama Pedro Barba, ya no era cabeza de estirpe de los Medina, era cabeza de estirpe de los Barba, ¿eh? Y por eso es lo que no se llegó a crear el mayorazgo. El caso es que esto es lo que desencadena que se venda el señorío de los palacios a los Ponce de León. ¿Por qué os he hecho esta pequeña introducción histórica? Muy simple, muy esquemática, evidentemente. Pues porque el gran hacedor del pueblo de los palacios, el gran inventor y el gran ideólogo del pueblo de los palacios es Fernán González de Medina. Es el que funda y construye la primera parroquia en el último cuarto del siglo XIV. Es el que crea los primeros equipamientos colectivos del pueblo. Estoy hablando, por ejemplo, una casa horno, una tahona, que estaba ahí casi enfrente de los pies de la iglesia, unos lagares, unos molinos. Construye también un mesón, que es un equipamiento muy interesante, porque el mesón se sitúa al pie de este camino histórico que hemos dicho que es uno de los factores que origina que aquí exista un pueblo actualmente, ¿no? Ese camino medieval histórico, ¿no? Ese camino que os he dicho que se conoce a nivel genérico como el Arrecife, pero a nivel particular, en la documentación, a nivel particular, ese camino se identifica como Camino del Rey. Si ese Camino del Rey lo convertimos en calle, tenemos la calle Real, Real de los Palacios, que es la calle Aurora, y Real de Villafranca, posteriormente, y la calle San Sebastián y la calle Abajo, que son prolongaciones. Ese eje es el camino medieval. Camino medieval que está ahí porque ahí al final de la calle Abajo, en lo que hoy es el Parque de la Marisma, existía
un estrechamiento, el vado por el que era más fácil atravesar el Caño de la Vera. Ese es el origen del pueblo. Un punto por el que se atraviesa el Caño de la Vera. Y después os voy a explicar qué era el Caño de la Vera y qué era el pantano, que es el otro factor territorial que justifica que aquí exista un pueblo. El pantano, el Caño de la Vera, ese entrante de marisma que cuando Villafranca de la Marisma se llama así, no son por las marismas de Guadalquivir en abstracto, no es por el río, ni es por... No, es por esta lengua de marisma que se mete ahí, que forma lo que era el pantano, y que en la documentación antigua se llama la marisma. También aparece en documentación como... puede aparecer como laguna de los Villares, incluso he llegado a verla como laguna de Maribañez. Después es que estas cosas, después lo voy a explicar porque vamos a ver en cartografía, se ve perfectamente de dónde viene toda esa estructura hidráulica que es el origen de los palacios. Cuando Pedro I venía a cazar a estos lugares, venía a cazar a la marisma, no iba a cazar a la marisma en abstracto, no, iba a cazar ahí, a ese brazo de marisma que es el pantano y el Caño de la Vera. Está al lado, evidentemente, ¿no? Bien, pero lo que me interesa a mí de Fernán González de Medina es que, desde un punto de vista patrimonial, y a pesar de que evidentemente no tenemos, ni posiblemente existan las pruebas documentales, pero sí hay indicios y sí hay circunstancias que se pueden abordar, desde un punto de vista patrimonial, desde mi punto de vista siempre, evidentemente, no me den ustedes a mí la categoría de verdad absoluta, evidentemente, esto es una interpretación patrimonial. Desde mi punto de vista, Fernán González de Medina es también el constructor del castillo de los palacios. Pero claro, yo os tengo que explicar qué tenemos que entender por castillo de los palacios, porque no es lo mismo que palacios de la Talayuela, aunque sí están en el mismo lugar. Ese es el matiz que yo quería haceros ver, ¿no? Los palacios, cuando lo compran los Ponce de León, los palacios ya está creado. Evidentemente los Ponce de León en 400 años que están aquí, pues evidentemente hicieron de todo, ¿no? Pero cuando los Ponce de León compran esto, ya el pueblo está en funcionamiento, el pueblo está perfectamente creado, ya lleva 60 años de historia. Y eso es importantísimo porque no somos conscientes culturalmente, no tenemos esto interiorizado. ¿De acuerdo? Pues vamos a meternos a intentar comprender yo lo que voy a intentar es hacer comprensible ese edificio, ese que nosotros llamamos Castillo de los Palacios. Mira, el primer documento histórico que tenemos sobre la historia de los palacios es precisamente el privilegio de población que Enrique II concede a este señor, a Fernán González de Medina. Privilegio de población que es del año 1371. Los palacios no es un pueblo que surja de una tradición habitacional, no es un pueblo que surja de una entidad romana, de una entidad islámica, no. Los palacios es un pueblo que surge porque un señor quiere construir un pueblo en un sitio donde antes no había nada, o donde antes era simplemente una finca. En los palacios es un pueblo que surge como pueblo privado, es un pueblo privado. Los palacios es lo mismo que el Torbiscal, exactamente lo mismo. Y, por lo tanto, el primer documento histórico que efectivamente hay sobre el pueblo es pues, la licencia de apertura del pueblo, que es el privilegio de población, del año 1371. ¿Qué informaciones tiene ese documento de interés para la problemática que yo estoy abordando, ¿no? Desde un punto de vista de la historia general, de la historia social, ese documento tiene mucho interés, ¿no? Por ejemplo, ahí está el motivo por el que los palacios no tengan término en ese documento, ¿no? Pero desde el punto de vista patrimonial, a mí de ese documento me interesan dos cosas. La primera de ellas es que en ese documento se nos dice de manera absolutamente explícita cuál es el topónimo de este lugar en el año 1371. En ese año, ese cerrito, esa pequeña elevación que hay ahí, es decir, esa zona no inundable, que ese es el motivo por el que surge ahí el pueblo, ese lugar se llama Palacios de la Talayuela. Pero además, en ese documento se nos dice de manera implícita, de manera indirecta, se nos dice también cuál era el topónimo del lugar una generación antes, no en tiempos de Fernán González de Medina, sino en tiempos de su padre, que se llamaba Gonzalo Núñez de Medina. Y en tiempos de su padre, que sería mitad del siglo XIV, en tiempos efectivamente de Pedro I,
ese lugar se llama Heredad de la Talayuela. Este cambio de topónimo que ocurre en apenas 20 años, de Heredad de la Talayuela a Palacios de la Talayuela, responde evidentemente a la construcción de ese edificio que identificamos como palacio. Pero el que me interesa es el más antiguo, Heredad de la Talayuela. Ese topónimo se compone de dos partes, una que es solamente informativa, heredad, nos está diciendo qué tipo de propiedad era esto, una heredad, un cortijo, o más que un cortijo sería lo que hoy sería una hacienda, ¿no? Y luego está la parte identificativa, que es Atalayuela. Pues bien, el uso de este término Atalayuela para identificar el lugar nos está dando la primera referencia, el primer indicio a la existencia de un edificio histórico en ese lugar que había ahí arriba. Es lo primero que tenemos. Evidentemente, una atalayuela es, pues, una atalaya. Una atalayuela es una construcción más o menos aislada, dedicada a la observación del territorio, ¿no? Pero, ¿por qué se identifica eso como atalayuela y no como atalaya, ¿no? Hay una explicación que nos parecería muy lógica, muy sencilla, pero que parte del error de que la hacemos desde nuestro entendimiento contemporáneo, desde el entendimiento del lenguaje contemporáneo, ¿eh? Atalayuela, pequeña atalaya, ¿no? Atalayuela, diminutivo de atalaya. Eso en toponimia histórica no es así. En toponimia histórica, atalayuela, más que un diminutivo, es sencillamente un derivado, una forma derivada. ¿Y cuándo se utiliza en la toponimia histórica las formas derivadas? Pues cuando hay que establecer una diferenciación entre lugares próximos o relacionados que, si utilizaran el mismo topónimo, generarían confusión. Esto es una regla absolutamente genérica, demostrable por 100.000 ejemplos, ¿eh? Por lo tanto, lo más lógico bueno, desde mi punto de vista, nosotros nos llamamos atalayuela porque existía la necesidad de diferenciarnos de algún otro lugar cercano o relacionado que se llamaba atalaya. ¿Y qué lugar podía ser ese, no? El término atalaya es muy corriente en esta época que estamos hablando. Si cogemos 30 kilómetros a la redonda, puede haber 5 o 6 cortijos que se llamen atalaya. Pero relacionados directamente con el emplazamiento de los palacios, al día de hoy solo se conservan dos lugares. Uno, el más cercano, sería el cerro, o el cerrito de la Atalaya, que eso está, la carretera Utrera, pasando la Capitana, pasando el Canal de los Presos a la derecha. Es posible que ustedes lo conozcan como el Cerro del Agua o el Cerro del Sargento Mayor. Ese cerro, el nombre cartográfico histórico es Cerro de la Atalaya, que es un lugar muy interesante porque ahí concurren 3 vías pecuarias. Un lugar muy interesante. Aunque esté equivocado, el cartel que puso allí el Ayuntamiento de Utrera, aquello, se lo estoy diciendo a Pedro, porque puse una foto de aquel sitio, lo que pasa por ese cerro no es la vereda de la Armada. La vereda de la Armada, en ese lugar, pasaba por el canal, por lo que hoy es Canal de los Presos. El que pasa por ahí arriba es la vereda de la Romana. Bien, os decía que ese era un lugar. El otro está un poco más retirado. Está a 9 kilómetros al noroeste, que sería la dehesa de la Atalaya, que es lo que está enfrente de la dehesa de la Corchuela. Estamos hablando en términos históricos. La Corchuela, desde que termina Bujalmoro hasta el antiguo camino de la isla, lo que hoy es el polígono, todo eso es Corchuela. Pues lo que está enfrente, desde un poquito más para arriba, desde el arroyo del Hornillo hasta el camino de la isla, es la dehesa de la Corchuela, que es posible que ustedes conozcan como dehesa de Coria. Pues bien, desde mi punto de vista, y repito que ustedes no me crean, pero desde mi punto de vista nosotros nos llamamos atalayuela, muy probablemente, evidentemente esto no se puede asegurar categóricamente, porque nunca vamos a encontrar un documento donde nos lo explique. Lo que pasa es que el estudio del territorio, la interpretación histórica del territorio también es un documento, porque tiene pistas que con los códigos adecuados se leen también, ¿no? Desde mi punto de vista nosotros muy probablemente nos llamemos atalayuela para diferenciarnos de esta dehesa de la Atalaya que está enfrente de la Corchuela. Claro, ¿por qué esta que está más lejos y no este otro que está más cerca? Pues el territorio lo está diciendo. Mientras que la importancia de ese cerrito de la Atalaya está en relación, la comunicación que hay de los palacios con ese lugar, son vías pecuarias, caminos ganaderos
y los caminos ganaderos no se empiezan a formar, a configurar, hasta prácticamente finales del siglo XV, cuando ha desaparecido la frontera musulmana que teníamos ahí pasando Montellano, que es la frontera del Guadalete. Hasta finales del siglo XV no desaparece esa frontera. Zahara de la Sierra, que está remontando el Salao y remontando el río Guadalporcún, y eso está ahí al lado, pues eso no desaparece hasta 1480. Y hasta que no desaparece esa frontera, no se generan todos los caminos ganaderos que después se crearon, porque en esa época la principal fuente económica es la ganadería, ¿no? Y el camino que nos vincula a nosotros con esta heredad, con este cerrito de la Atalaya, es un camino ganadero, una vía pecuaria que iba desde los palacios a Carmona, o que desde los Alcores traía ganados aquí a esta parte de la marisma, ¿no? Que es nuestra carretera utrera actual. Sin embargo, entre aquella dehesa de la Atalaya, que está en la Corchuela, y este lugar de la Atalayuela, resulta que la comunicación es absolutamente directa a través del camino más importante de toda la antigüedad y de toda la Edad Media por todo el Valle del Guadalquivir, que es la calzada romana, la vía Augusta, y que después se transforma o se conoce como arrecife medieval. De tal forma que si venimos desde Sevilla, Atalaya y Atalayuela son dos emplazamientos prácticamente consecutivos, ¿eh? Evidentemente, os repito que esto no nos lo va a decir ningún documento, es una interpretación. Yo es con la que yo entiendo que responde, pero no quiere decir, evidentemente, que sea una tesis absolutamente cerrada, ¿no? Bien. Pero habría más cosas que decir de esta primera torre, ¿no? Ojo, que hemos dicho que tenemos indicios a través de un topónimo. Los indicios no son pruebas. De esta torre no tenemos en realidad pruebas ni documentales ni arqueológicas. Lo que ocurre es que la toponimia es una fuente absolutamente fiable para la identificación de estos elementos patrimoniales. Absolutamente fiable. Porque sabemos perfectamente cómo se construye la toponimia en este Valle del Guadalquivir recién conquistado por Castilla. Y es que los castellanos, pues lo que hacen es, cuando llegan, han dejado prácticamente despoblados los campos del Valle del Guadalquivir y no conocen los nombres de los lugares. Entonces tienen que empezar a poner nombres a todo en muy poco tiempo, ¿no? Y utilizan una fórmula muy práctica y de mucho éxito, que consiste en que a un lugar se le pone el nombre de aquel elemento o de aquella circunstancia por la que destaca. Nuestro pago agrícola del Alcornocal, pues hombre, es que ahí habría una mancha de alcornoque en esta zona porque sería una zona muy desarbolada. El pago de la noria, es que ahí existía una noria romana que ha existido hasta hace apenas 10 años, de esta calzada romana que pasaba ahí en la noria, la vía Augusta. Pues evidentemente, pues la noria. Y así podíamos seguir, el palmar, todo es lo mismo, ¿no? Y por lo tanto, el uso del topónimo Atalayuela para identificar este lugar no es una prueba, pero sí es un indicio absolutamente consistente, sólido, para argumentar que aquí el primer edificio histórico del que tenemos referencia es una torre. ¿Pero esa torre era islámica o era castellana? Una cuestión importante y de la que también nos vamos a mover a partir de indicios, ¿no? Mirad, desde mi punto de vista no tenemos absolutamente ninguna referencia, ningún indicio, no tenemos nada a donde agarrarnos para poder pensar que esa torre era islámica. Piensen ustedes que no conocemos el topónimo islámico de este lugar, no lo conocemos. Yo sé que ustedes seguramente estarán pensando en ese topónimo que tradicionalmente o que culturalmente se relaciona con los palacios, ¿no? Ese topónimo Almudeine o también ese Anebel, pero eso son relaciones genéricas, relaciones culturales, tradicionales. Yo no me puedo entretener ahora en explicaros de dónde viene esa relación, pero en cualquier caso no quiere decir que ese cerrito que hay ahí se llamara Almudeine, ¿no? Os decía, estamos hablando de toponimia histórica. En toponimia histórica no es lo mismo la capitana que el letrado, son cosas distintas, aunque estén muy cerca. Y por lo tanto, no podemos decir que ese cerrito se llamara Almudeine, no tenemos dónde agarrarnos. Hay una tradición que viene de unos autores del siglo XVIII que vienen describiendo un itinerario entre Sevilla entre Algeciras y Sevilla, y dicen que después de las Lucas viene Almudeine, y este autor del siglo XVIII dice, pues Almudeine puede ser los palacios. Pero bueno, eso es una cosa muy genérica, que tiene un valor cultural,
pero que no podemos argumentarlo desde un punto de vista mínimamente demostrable, ¿no? El otro día, mirando la página de Internet del Ayuntamiento de Dos Hermanas, pues te dicen, Dos Hermanas es la antigua ciudad de Oripo. Pues no. Y usted, sí, en el término municipal de Dos Hermanas está Oripo, pero no tiene nada que ver el emplazamiento de Dos Hermanas con el emplazamiento de la ciudad de Oripo. Son cosas radicalmente distintas que no tienen, además, ninguna conexión. Y, por lo tanto, de este lugar no conocemos el topónimo anterior a este que hemos dicho, Heredad de la Talayuela. Sin embargo, sí conocemos por toponimia, sí conocemos la existencia de muchas torres islámicas por nuestros alrededores. Entre Sevilla, todos estos alrededores de Sevilla, sí hay muchas torres islámicas. Por ejemplo, el ejemplo perfecto sería Bujalmoro. Bujalmoro significa literalmente la torre del moro. Todas las haciendas, todos los cortijos que piensan por Buj, por Boj, por Bur, en fin, una serie de variaciones, nos están remitiendo a la existencia de una torre islámica, de una alquería islámica con una torre, ¿no? Por ejemplo, la dehesa de Bujaldón, que es de Dos Hermanas, que es donde está la hacienda Doña María. Bujaldón es la torre de los Jaldún, el cortijo del Bujío, el cortijo de Bujadillos. Bujío y Bujadillos es lo mismo que Atalaya, Talayuela. Es un sistema de diferenciación, ¿no? El pueblo de Burguillos, el pueblo de Bujalance, todo eso son referencias a torres, ¿no? Aquí, en este lugar, no la tenemos. Y como no la tenemos, desde un punto de vista interpretativo, lo razonable es limitarnos a pensar que esta torre que hubo aquí es una torre ya castellana, construida por los primeros propietarios de estos lugares después del repartimiento de tierras castellanos. Una típica torre de heredad, como también hay muchas por nuestros alrededores. Por ejemplo, la torre del Copero, la torre del Cortijo del Cuarto, la torre de la hacienda Doña María o la torre de la hacienda San Clemente, Montequinto. Hay muchas torres, ¿eh? Y lo lógico es pensar que esta torre que existió aquí fue una de esas torres ya castellanas, construida en un periodo muy crítico que es finales del siglo XIII y hasta casi mitad del siglo... finales del siglo XIII y hasta mediados del siglo XIV, que es una época muy peligrosa en estos lugares, por esa frontera que hemos dicho que estaba ahí en el Guadalete, porque los benimerines, que es una dinastía musulmana que están en Marruecos, pero que tienen dos plazas aquí, que son Algeciras y Ronda. Y desde Algeciras y Ronda están prácticamente durante 40 o 50 años haciendo incursiones permanentes por todo el Valle del Guadalquivir. Con lo cual es una situación de peligro permanente. Y por eso se construyen todas esas torres, ¿eh? La misión de la torre, evidentemente una misión de una torre es observar el territorio, ¿no? O vigilar el territorio. Eso es un convencionalismo. Lo que vigila esa torre son dos cosas nada más: el camino de acceso a la propiedad y la posición de otras torres más avanzadas que te van a decir si en la frontera hay peligro. Para eso se construyen las torres. Bien, por lo tanto, una torre castellana, vamos a poner final del siglo XIII, principio del XIV, nos da igual no conocer el año exacto, porque conocemos el contexto histórico, y es este que os estoy diciendo de la situación de peligro de los benimerines, que dura hasta prácticamente 1340, cuando por fin se gana la batalla famosa del Salao de Tarifa, no del Salao nuestro, que es la que va a poner fin a esas incursiones de los benimerines que controlan el estrecho y que nos están atosigando permanentemente, ¿no? Para terminar con esta torre, aclarar una cosa. Una torre no es un castillo, ¿eh? Una torre es una construcción de observación, no es un castillo. Lo voy a decir con otro ejemplo. Es lo mismo que una ermita en medio del campo no es un monasterio. Son cosas distintas. Y, por lo tanto, la primera referencia que tenemos aquí, que tenemos que situar a mitad del siglo XIV, es una torre de heredad, vinculada a la propiedad. No es una torre que construya ni la Casa Real ni el Concejo de Sevilla, no, lo construye el propietario de la tierra. Una torre de heredad. Bien, pero volvamos a ese documento, que yo os he dicho, la licencia de apertura del pueblo, ¿no? El privilegio de población, ¿no? En ese documento se nos dice también que en este lugar son fechos unos palacios, ¿eh? Fijaos que la construcción, del lenguaje que utiliza, son fechos, están hechos, está hablando casi en presente, es muy reciente, ¿no? Además se dice que esos son los nuestros palacios de la Talayuela,
y el que está hablando es el rey, Enrique II. Evidentemente, esto ya no es un indicio, esto es una prueba absolutamente irrefutable de la existencia de un segundo edificio histórico en ese lugar. Un edificio que se nos está identificando como palacio. Pero, ojo, con esa identificación como palacio porque es muy engañosa. Volvemos a lo de siempre, no podemos hacer interpretación de esa palabra palacio con el entendimiento del lenguaje moderno que tenemos nosotros. Tenemos que pensar qué podía ser un palacio en mitad de la nada, en mitad del campo y a mitad del siglo XIV, cuando los campos están prácticamente despoblados, ¿no? Y para intentar comprender esa idea, me voy a remitir otra vez a la toponimia. Yo no sé si me estoy poniendo muy pesado con la toponimia, Antonio. Para mí no. Bueno. Vamos a volver a utilizar la toponimia porque es el único recurso que tenemos para intentar calibrar de qué estamos hablando en el siglo XIV, ¿no? Mirad, en la provincia de Sevilla existen actualmente 3 lugares que conserven el topónimo medieval palacio o palacios. El más antiguo de ellos sería el palacio o los palacios del Lomo del Grullo, que es lo que los rocieros conocen actualmente como Palacio del Rey o Palacio o Coto del Rey, que es un lugar que está al borde de la marisma, pero en la otra banda del río, pasando Villamanrique. Yo creo que eso ya es la marisma de Hinojo, ¿no? Eso es la marisma de Hinojo. Bien, pues ese lugar, palacio, eso que dicen los rocieros, palacio, ¿no? Ese lugar se llamaba Palacios del Lomo del Grullo y era un antiguo coto de caza de la Casa Real desde tiempos de Alfonso X y lo fue hasta prácticamente mitad del siglo XIX que se vendió. Ese es el más antiguo. Después vendríamos nosotros, Palacios de la Talayuela, que también estamos al borde de la marisma, pero en la banda contraria. Ojo, porque en algunas veces en los textos tradicionales incluso se detecta una cierta confusión entre estos dos lugares. Cuando se dice unos palacios de caza en la marisma, podrían ser aquellos, podríamos ser nosotros. Y luego existe otro lugar que es lo que actualmente se llama Dehesa de Monte Palacio, que está entre Marchenas y Paradas y que es una propiedad que se vincula históricamente a los Ponce de León también, ¿no? Pues bien, ¿qué tienen en común estos 3 lugares que se identifican como palacios? Estos 3 lugares y los edificios que originan que eso se llame así, ¿no? Pues lo que tienen en común es que son lugares dedicados a la actividad cinegética. Los 3, dedicados a la actividad cinegética. Y por lo tanto, los edificios que se están identificando como palacios son edificios de carácter doméstico, de carácter residencial y de carácter recreativo. Esta palabra palacios a mitad del siglo XIV lo que está identificando son edificios vinculados a la cacería. Unos edificios tipo naves, tipo pabellones, hay algunos estudios a ese respecto, lo que pasa es que no aquí en la zona del Valle de Guadalquivir, pero sí hay uno en la zona de Toledo. ¿Cómo se identifica ese palacio identificado con construcciones enfocadas a la actividad cinegética? Fijaos que todavía hay algunos lugares donde se conserva este uso de la palabra palacio vinculado a este tipo de edificios. ¿Estas cosas dónde se conservan? Pues en el Coto de Doñana, ¿no? ¿Dónde se conserva todo? En el Coto de Doñana, ¿qué son los palacios de las marismillas? Una especie de cortijo, una especie de cortijillo, ¿eh? O el Palacio de la Cebrón. El Palacio de la Cebrón es más... Sí, esto es muy posterior. Pero se conserva ese uso de la palabra palacio para identificar ese tipo de construcciones vinculadas a la actividad cinegética. No eran edificios, olvídense de edificios presuntuosos, de edificios de magnificencia, no, edificios absolutamente domésticos que lo único que servían eran pues para esa actividad cinegética que es la principal actividad recreativa de la época para la nobleza y para la... Y por lo tanto tenemos que decir que en 1371 ya tenemos identificados 2 edificios aquí en este lugar, pero ninguno de los 2 son un castillo. Ni lo era la torre, ni lo era este edificio, que tenemos que entender como una especie de cortijada o una pequeña hacienda, unos edificios de carácter recreativo, pero no son un castillo. Si los Palacios de la Talayuela fuera un castillo, en el privilegio de población se identificaría como un castillo, porque la condición de castillo prevalece sobre cualquier otra en esa época. Piensen ustedes en los palacios del rey en la ciudad de Sevilla, que son lo más suntuoso que había en su época en España, pero se identifican como alcázar, no se identifica como palacios, es el alcázar.
Y si en el privilegio de población dice que era palacio, es porque eso no era una arquitectura militar. Si fuera un castillo, se diría expresamente, como se dice en todos los privilegios de población de los otros pueblos que se crean en esta época, sea el Coronil, sea los Molares, sea la Torre del Vao, una serie de repoblaciones que hay en el mismo momento en que se está construyendo los palacios. Por lo tanto, el castillo, ¿qué hacemos con el castillo? ¿Cuándo aparece un castillo en la documentación? Porque aquí existe un castillo, claro que existe un castillo. ¿Cuándo surge ese castillo? Pues en la documentación no va a aparecer, no aparece ya en tiempos de Fernán González de Medina, aparece en tiempos de sus herederos, de sus hijas. El primer documento que yo conozco es del año 1423, donde se habla perfectamente de la existencia de el Palacio de la Talayuela y del castillo, como dos cosas. Lo que ocurre es que, repasando para esta charla, he visto que Antonio Cruzado, en su libro, hace referencia incluso a un documento de 1402, que es muy interesante, que yo no conozco, pero que es muy interesante porque ya nos situaría en vida de Fernán González de Medina, que debió morir, no se sabe exactamente, pero 1410, 1411, por ahí es cuando cambia ya la documentación y ya aparecen los herederos. Por lo tanto, desde un punto de vista patrimonial, y aunque no tengamos la prueba, y seguramente no la vamos a tener, porque de estos primeros 60 años de la historia de los palacios no tenemos apenas documentación por una razón muy sencilla, porque este linaje de los González Medina desaparece. Desaparece porque al tener dos hijas ya los nietos pertenecen a otros linajes. Y cuando este lugar se vende a los Ponce de León, los Ponce de León lo único que se llevan, lo único que les interesa es llevarse pues, los documentos que tienen o títulos de propiedad o son un contrato de compraventa, pero poco más. No le interesa una relación de cuentas de lo que haya costado construir nada. Lo único que le interesa es, sí, el contrato de compraventa sí me lo llevo y el privilegio de población me lo llevo porque es lo que me da a mí la autoridad sobre esto. Por lo tanto, de estos primeros 60 años apenas hay 5 o 6 documentos, no hay más. Y son los que se llevan los Ponce de León. Por ejemplo, en el caso del Coronil, que ese estirpe si se mantiene más, pues sí hay mucha documentación, porque se ha ido absorbiendo por los otros linajes, pero aquí no, aquí desaparece esa documentación. Pero desde un punto de vista patrimonial, siempre os digo que desde mi punto de vista, no me crean, pero desde mi punto de vista, la única circunstancia histórica que justifica la creación de un castillo en este lugar es precisamente la creación del pueblo de los palacios. Es que eso es lo que ocurre en todos los casos de repoblación de la campiña de Sevilla, en todos. Para poblar un lugar, lo primero que hace el señor jurisdiccional es construir un castillo, porque el señor jurisdiccional tiene que ofrecer como primer requisito seguridad a sus vasallos, si no, ¿en qué se basa esa relación de vasallaje? Y el Palacio de la Talayuela no es un equipamiento para el pueblo. El Palacio de la Talayuela es un equipamiento que el rey le ha dado a esta familia para su disfrute personal, es privado. Mientras que el castillo sí es un equipamiento para este pueblo que se está creando. Piensen ustedes, por ejemplo, que 3 años antes de que se funde el pueblo de los palacios, las tropas del rey de Granada han arrasado toda la campiña de Utrera, se han cargado Utrera, 3 años antes nada más. Por lo tanto, el castillo es un equipamiento más que se construye para el pueblo que se está creando. Y además, ahora cuando veamos alguna imagen, esa imagen que todos conocemos, del grabado de los palacios, es que eso que se representa ahí es un castillo del siglo XIV, pero absolutamente característico, exactamente igual que el castillo de las Aguzaderas, prácticamente igual que el castillo de Utrera. Es un típico castillo del siglo XIV. Por lo tanto, ya tenemos, fijaos, yo creo que tengo aquí un extracto del privilegio de población del Coronil, que es del año 1381. Privilegio del Coronil. Dice, Juan I autoriza a Ruiz Pérez de Esquivel, que es el señor jurisdiccional del Coronil, la instalación de 15 vasallos, 15, nosotros empezamos con 50, que es bastante, para que pueblen, y ahora viene ya es literal, entre comillas, en el vuestro castillo del Coronil, que vos agora labrades en la campiña de Sevilla. Se hace el castillo para poblar el lugar. No hay ninguna circunstancia histórica que justifique la existencia de un castillo aquí anterior a la creación del pueblo. No la hay. No la hay. Por lo tanto, ya tenemos la secuencia completa de los 3 componentes que hubo
en ese conjunto arquitectónico que hubo ahí en la Plaza Miguel Murube. Una torre de finales del siglo XIII, principios del XIV, unos edificios recreativos que se construyen en torno a esa torre y que, bueno, el año que se construye, Ortiz de Zúñiga incluye la referencia a ese palacio en el año 1358, pero no da igual año arriba ni abajo. Lo que está claro es que efectivamente se construye en mitad del siglo XIV, vinculado al monarca Pedro I, pero sobre todo vinculado a cuando Pedro I instala la corte en Sevilla, donde este tipo de palacios dedicados a la cacería florecieron por todos lados. La hacienda Doña María es exactamente lo mismo que la Talayuela, es lo mismo. Es una finca de recreo que, por cierto, también se vincula de esta manera tradicional a Pedro I. Por lo tanto, decía, la torre primero, junto a esa torre, unos edificios de recreo dedicados a la cacería, y después tenemos un castillo, vinculado a la creación del pueblo de los palacios. Pero nos falta una cosa muy importante, bastante importante, y es, pues esos son los ingredientes, pero nos falta saber cómo se relacionan esos ingredientes, sobre todo, cómo se relaciona ese castillo con el palacio. Porque si no, no entendemos ese dibujo que ahora os voy a poner, el dibujo que todos tenemos en mente, ¿no? Y para intentar comprender esa relación, os voy a leer una descripción literaria, una referencia literaria o historiográfica de un paisano nuestro, y también la voy a contrastar después con un documento notarial, ¿no? La referencia es de Alonso Vaquero y García, que es párroco de Santa María la Blanca a finales del siglo XVIII, en 1788 concretamente, ¿no? Yo no recuerdo si este Alonso Vaquero, Julio, era tío o era primo de sobrino. Eso es. Por lo tanto, uno de los vaqueros que crearon esa institución que tuvimos aquí en el pueblo, del Colegio Vaquero, que debería ser también un patrimonio del pueblo y que, desgraciadamente, ya hasta el solar hemos desperdiciado, ¿no? Porque el patrimonio son los significados simbólicos, y los significados no están en las cosas, los significados están en nosotros, ¿no? Y un solar que debería ser una verdadera reliquia en este pueblo, lo hemos convertido nosotros, la generación actual, en un aparcamiento bastante penoso de la fundación. Eso es. Bueno, pues este Alonso Vaquero, que es párroco de Santa María la Blanca, hace una descripción del pueblo de los palacios para el Diccionario Geográfico de Tomás López, que es una fuente historiográfica básica, importantísima, que todos lo podéis ver en muchos sitios, que está muy publicada y que es una cantidad de información interesantísima, ¿no? Y fijaos cómo describe Alonso Vaquero el conjunto arquitectónico. Y aquí os hago una aclaración. Este conjunto arquitectónico siempre ha generado mucha confusión, porque unas veces se le ha llamado a todo castillo y otras veces se le ha llamado a todo palacio. Una cierta ambigüedad, ¿no? Y vamos a intentar clarificar a ver por dónde viene esa ambigüedad, ¿no? Por ejemplo, Alonso Vaquero a todo este recinto lo llama palacio, a todo. Dice Alonso Vaquero, en 1788. Es un cuadro de murallas con su barbacana y 8 torres, una en cada extremo y otra en el medio de cada lienzo del cuadro. Y le dice, este cuadro fue dividido por una pared al medio y en la pared del norte formó el rey don Pedro un palacio en donde se hospedaba cuando venía a cazar a la marisma, ¿no? Mira, de esta referencia a Alonso Vaquero, a mí no me interesa Alonso Vaquero como historiador, porque como historiador lo único que está haciendo, esa referencia a Pedro I y tal, lo único que está haciendo es copiando a Rodrigo Caro, por lo tanto no aporta nada. Copia a Rodrigo Caro, Ortiz de Zúñiga, por lo tanto, como historiador, bueno, ya lo teníamos antes, ¿no? Sin embargo, me interesa mucho como observador, como informador. Es una persona preparada y que nos está describiendo algo que conoce de primera mano. Por lo tanto, la información que nos da es en principio una información consistente, ¿no? Y lo que nos interesa de esta descripción que hace Alonso Vaquero es que, evidentemente, primero nos está diciendo cómo es el recinto amurallado. 8 torres, 4 en los ángulos, 4 en los frentes intermedios. Y por el grabado, sí, ahora lo pondré, por el grabado del Civitatis Orbis Terrarum, sabemos perfectamente que de esas torres intermedias, la situada en la fachada oeste, la que daba a lo que hoy es Plaza Miguel Murube, era la Torre del Homenaje. Es que eso es un típico castillo de repoblación. Eso es un típico castillo de repoblación. En los castillos almohades no tienen torre del homenaje ni tienen planta regular, y este sí la tenía, ¿no? Pero sobre todo nos interesa lo siguiente.
nos interesa que dice que este recinto amurallado, cuadrado, si no cuadrado rectangular, pero bueno, regular, está dividido en dos mitades. Y de esas dos mitades, una es un palacio. Debemos de suponer que la otra es el castillo. Con esta referencia podríamos hacer ya una primera especulación, una primera conjetura de en qué debió consistir esa construcción de ese castillo. Lo que pasa que estamos basándonos en un documento de 1788 que es muy moderno, ¿eh? Pero bueno, podemos hacer una primera, no hipótesis, un primer planteamiento, y es que el castillo debió consistir en construir un recinto amurallado que absorbió el edificio primitivo del palacio y que le añadió un patio de armas. Es una interpretación de este párrafo. Lo que pasa es que, claro, no tendríamos, como este documento es relativamente moderno, 1788, no sabríamos si esa configuración responde a la configuración original, ¿no? Pero para comprobar si esta primera hipótesis responde a la formación original, vamos a ver cómo se describe este conjunto en un documento o en un grupo de documentos del año 1423. Son una serie de documentos que corresponden no a Fernán González de Medina, que ya había muerto, sino a sus descendientes. Concretamente, es la donación que hace Beatriz González de Medina, que es hija de Fernán González de Medina, a su hijo mayor, a Pedro Barba, le da su mitad del lugar de los palacios como dote matrimonial. Y entonces aquí hay una serie de documentos, unos poderes, una toma de posesión, una serie de documentos. Yo voy a coger algunos extractos, ¿no? Pero con una aclaración. Esa ambigüedad que yo os he dicho antes, que hay en las referencias literarias al castillo, al palacio de aquí, que ya están en Rodrigo Caro y que ya están en Ortiz de Zúñiga, en la documentación histórica no existe. En la documentación histórica está clarísimo. Te dicen, esto es el castillo y esto es el palacio. Porque evidentemente responden a funcionalidades distintas. El palacio es algo privativo y el castillo pues era un equipamiento de carácter para el pueblo, ¿no? De carácter de seguridad para el pueblo, ¿no? Dice este documento, son extractos, son extractos de varios documentos. Estando en el lugar de los palacios, que fueron del alcalde Fernán González, dentro, en los palacios que están dentro, en el castillo del dicho lugar. Con esto hemos confirmado lo que decía Alonso Vaquero. Hemos confirmado lo que decía. Es decir, lo que nos está contando Alonso Vaquero responde prácticamente a la configuración original. Por fuera es un solo recinto amurallado, pero por dentro son dos unidades distintas. Otro párrafo dice, y luego, en faz de nos, en nuestra cara, delante nuestra, los dichos escribanos y testigos tomó la mano al dicho Pedro Barba. Este Pedro Barba, repito, es nieto de Fernán González de Medina. Y púsele dentro en la mitad de los dichos palacios que están dentro, en el dicho castillo, de la parte de la mano derecha, como se entran por la sala y por el andén que va hasta el Palacio Real. Este documento, que es de 1423, ese palacio de la Talayuela ya hacía casi 50 años, o 40 años que no era Palacio Real, pero aquí se mantiene todavía la memoria. Es muy interesante porque, claro, aquí se mantiene la memoria porque estos son todavía los González de Medina. En cuanto se cambian a los Ponce de León, el Palacio Real ya se olvida, ya no existe, en el documento no existe esa memoria de que eso fue un Palacio Real, ¿no? Memoria que deberíamos conservar nosotros. Pocos pueblos en la provincia de Sevilla han tenido un Palacio Real, quitando la capital. Carmona y los palacios, se acabó. Y sin embargo, no utilizamos eso, no somos muy conscientes de que lo que hubo efectivamente fue un Palacio de la Casa Real, ¿no? Aunque no fue mucho tiempo, eso hay que decirlo, fue muy poco tiempo, ¿no? Seguimos, dice... E metiólo en el dicho Palacio Real, e apoderólo y entrególo en la tenencia y posesión de la mitad del dicho Palacio Real y en la tenencia y posesión de la mitad de los palacios y casas que están como entran por la dicha sala y andén a la dicha mano derecha. El dicho Pedro Barba cerró las puertas del dicho Palacio Real y de las otras casas y palacios que y están sobre sí. Este documento, este párrafo es interesantísimo, nos está dando claves interesantísimas. Nos está diciendo que en ese conjunto de la Talayuela que voy arriba había un palacio real, sí, pero había otros palacios que no eran del rey.
Palacio Real era uno, el del rey, pero además había otros. Es más, Palacio Real era una planta baja y nos está hablando de una arquitectura en superficie que a mitad del siglo XIV es rarísimo. Las arquitecturas en esa época suelen ser de una sola planta. Por lo tanto, en ese conjunto, la referencia de las casas es menos consistente porque una casa en el siglo XIV puede ser cualquier cosa. Pero un conjunto en el que el Palacio Real es una dependencia baja, que arriba hay otra construcción, otra nave, que es de otro señor. ¿De qué señor es? Pues del dueño del lugar, de Gonzalo Núñez. Donde hay otras construcciones. Eso no es un recinto palatino, eso no es un recinto real. Es real ese edificio que efectivamente, pues como sea, ha llegado a propiedad del rey. Un rey no construye un recinto y tiene un palacio arriba que es privado de otro señor. Esto tiene toda la pinta, y me permiten ustedes, es evidentemente una especulación. Esto tiene toda la pinta de que la historia fue al revés. Te lo digo como anécdota, ¿eh? No quiero que me conviertan una reflexión casi irónica en categoría, ¿no? Esto tiene toda la pinta de que esto fue un conjunto construido por el dueño del lugar, Gonzalo Núñez, el padre de nuestro Fernán González Mina, y que lo que hace Gonzalo Núñez es regalarle al rey unas dependencias. Pues por la misma regla de tres que pues al rey Juan Carlos I en Mallorca le tienen regalado un yate, pues porque hay que tener al rey cerca, porque da prestigio tener al rey cerca. O, por ejemplo, el puerto de Santa María, que le ha querido regalar un chalet al príncipe, porque hay que tener al príncipe cerca, porque da prestigio, porque... Y vuelvo a repetir lo que os decía antes, el afán por ennoblecerse, por adquirir la condición de nobles. Mi impresión personal, y entiéndalo como reflexión casi irónica, es que por ahí puede ir los tiros, ¿no? Que más que eso fuera una construcción del rey, tiene toda la pinta de que eso es una donación que le hace el propietario de este lugar, una donación al rey, porque sabe que al rey le gusta la caza, y resulta que aquí tenemos, al pie del castillo, tenemos ahí un coto de caza magnífico que es el pantano, esto que nosotros conocemos como el pantano y el caño de la Vera. En fin, eso es una anécdota. Tengan ustedes en cuenta que esa construcción que nosotros repetimos tradicionalmente de que Pedro I se construye un palacio aquí para cuando venía a cazar a la marisma, eso es algo que dice Rodrigo Caro hace 400 años y que desde entonces estamos repitiendo, pero no de una manera muy consistente, simplemente porque, bueno, pues porque nos resuelve esta papeleta, ¿no? Pero estos pequeños matices hacen que esa interpretación chirríe un poquito, ¿eh? De todas maneras, en fin, no vamos a negar aquí a Rodrigo Caro ni a Ortiz de Zúñiga, ¿no? Por lo tanto, bueno, aquí hay otra referencia. Dice, el dicho Pedro Barba... No, perdón, me he perdido un momentito. Estamos con el Palacio Real. Hemos dicho que sobre el Palacio Real arriba había otros palacios. Pues bien, después de referirse a estos palacios, y os recuerdo que esto es una toma de posesión, es un señor al que le han dado algo y que va a hacer toma de posesión de eso, ¿no? Por lo tanto, este señor ya ha tomado posesión del Palacio de la Talayuela y de todo lo que había allí. Después dice, luego el dicho Pedro Barba pidió al dicho Sancho Fernández que le diese y entregase la tenencia y posesión de la mitad del dicho castillo, del dicho lugar de los palacios, y de las casas que y estaban. Y metiólo dentro del dicho castillo, apoderólo y entrególo en él, en la tenencia y posesión de la mitad, así de lo alto como de lo bajo. Es decir, funcionalmente el palacio y el castillo son cosas distintas, aunque sabemos ya, por las descripciones del siglo XVIII y por la descripción del siglo XV, que desde el exterior es todo el mismo recinto. Es un recinto amurallado que engloba esas dos unidades que se han creado ahí. Por lo tanto, podemos decir, desde un punto de vista patrimonial, que la construcción del castillo consistió en lo que efectivamente ya planteamos cuando hablamos de Alonso Vaquero. Tenemos unos edificios de recreo y como queremos convertir aquí en un castillo, construimos una muralla que rodea, engloba a la construcción que es privada, que es para el señor del lugar, y además le construimos un patio de armas y una torre del homenaje. Y se acabó. Eso fue el castillo. Un patio de armas y una torre del homenaje, con un recinto amurallado exterior. Pero nos faltaría también otra cosa, y ya terminaríamos, nos faltaría otra cosa, y es, ¿qué sabemos de ese palacio de la Talayuela o de esos palacios
que después, una vez que lo compran los Ponce de León, se convierten en la casa-palacio de los Ponce de León. Pues, con motivo de este artículo, entre la documentación que yo consulté, que yo solamente conozco la documentación que se va digitalizando. Yo no voy a ningún sitio, yo, como decía Antonio, me dedico a la droga. Entonces yo voy procurando consultar la documentación que se va digitalizando, que afortunadamente cada vez es más, cada vez más. Pero yo, evidentemente, no me he desplazado al archivo de Toledo, que es donde está toda la fuente documental de los Ponce de León. Pero afortunadamente, dentro de muy poco tiempo, estará toda la documentación disponible, toda la documentación, porque se está digitalizando de una manera bastante eficaz y bastante disponible para todo el mundo. Te das de alta y todo el mundo, porque además la ley dice que todos los documentos históricos son disponibles para todo el mundo, ¿no? Pues mira, en un documento de 1744 que redacta un corregidor de los palacios, se llamaba José Galán, entra un duque nuevo y, claro, le tiene que hacer un informe de qué tiene el duque aquí en el lugar de los palacios. Y entonces, pues le hace una redacción de todo lo que tiene y, entre ellas, hace una descripción de la casa-palacio del duque, que es ese recinto que era el antiguo Palacio de la Talayuela. Evidentemente, estamos hablando ya de mitad del siglo XVIII. Pero vamos a ver, bueno, la descripción, que es muy interesante, y a ver si podemos sacar alguna vinculación con aquellos primitivos palacios de la Talayuela, ¿no? Dice, palacio y castillo. Otra vez, veis que en la documentación no existe confusión ninguna. En la documentación, dentro de ese recinto murallado, hay dos cosas, un palacio y un castillo. Tiene la casa en esta villa y en el sitio más eminente de ella, y a su entrada por el camino de la Dutrera y de la de las Cabezas, su palacio y castillo unidos. Otra vez confirmamos toda esta hipótesis que venimos manteniendo. Cuyos muros y torres que tiene a los cuatro vientos se mantienen, y también una cava o foso que lo circunvala, aunque todo ello está muy deteriorado por su antigüedad. Mirad, un paréntesis, voy a hacer aquí un paréntesis, que es simplemente una anécdota, pero todos sabéis esa leyenda tan interesante, tan fantasiosa, como son todas las leyendas de la existencia de un túnel entre el castillo y la iglesia. Eso evidentemente es una fantasía que a todos nos ha gustado cuando niños, ¿no? En fin, no se puede demostrar, pero yo estoy convencido de que el origen de esa fantasía popular, de esa leyenda, es el recuerdo de este foso que existió rodeando al castillo. Foso que en algún momento se tapó, seguramente con los mismos escombros de derribo del castillo, y que el recuerdo, la memoria popular, pues ha mantenido la existencia de una cavidad, se llama foso o cava. Cava es cueva, de cueva a túnel, pues, en fin. Yo creo que pueden ir por ahí los tiros, aunque siempre suele ocurrir que es más bonita la leyenda que no la historia. Está defendida la entrada del palacio con dos puertas, que no hay. La una debajo de la torre principal. La torre principal que estaba en la fachada oeste, que es la que daba a la plaza de Miguel Murube. Torre del homenaje, ¿no? Que sale, con dos puertas, la torre principal, que sale en derechura para la iglesia parroquial, por la plazuela que llaman del Castillo, y la calle del Hospital, que dicen ser la primera que hubo, y remata en la misma iglesia, y la otra que llaman la Puerta del Campo, debajo del muro que sale al campo y a la calle nombrada de las Postas, que es del territorio y jurisdicción de Villafranca. Otro paréntesis. Aquí, este muro al que se está haciendo aquí referencia no es la muralla del castillo, es una especie de tapia que rodeaba la propiedad del castillo, no es la muralla. Este muro es muy interesante, porque seguramente este muro es el que condiciona el urbanismo primitivo de los palacios. El urbanismo primitivo de los palacios es la calle del Hospital, la calle Pedro Pérez Fernández y la calle Rabadanes, se acabó. La calle Rabadanes, que ya es un límite urbano, aquí hay arquitectos, la calle Rabadanes ya es un límite urbano y los límites urbanos tienden a ser circulares, se va convirtiendo en circular, ¿no? Y esas calles no son más que perpendiculares, no al castillo, porque está por medio de la plaza de Miguel Murube, son perpendiculares a este muro, a esta tapia. Piensen ustedes, por ejemplo, la calle Rabadanes, en la plazoleta que hay a la derecha, que es Duque de Arco, Virgen de la Soledad, perdón, Virgen de la Soledad, donde empieza la calle de los Perros, ¿no? Ese origen de la calle de los Perros, que tiene un doble quiebro,
que es una anomalía urbanística, ese doble quiebro está motivado por esa tapia, por esa propiedad del castillo. Tiene dentro del muro un pequeño pedazo de campo, la huerta, y en él un cercado que llaman la Plaza de Armas, y está amenazando ruina. Y entrando por el arco y puerta del palacio hay un patio bastante capaz, con sus portales en todas sus 4 caras, aunque los de la entrada no tienen segundo cuerpo, con arcos y pilares de ladrillo. Hay en él un pozo de agua dulce que puede beberse y da la suficiente para los gastos de la casa. Las 2 caras de lo largo y ancho son 2 piezas grandes. Acuérdense de esta referencia que después os la voy a reiterar. Que sirven de graneros. En la otra de lo ancho, que está tajada y repartida, tiene su vivienda y despacho el mayordomo, y en la de la entrada hay un pequeño cuarto que servía para el ministro cobrador, y una corta caballeriza, y a los 2 extremos 2 corrales reducidos que sirven para tener gallinas. En el segundo cuerpo y enfrente de la entrada está la vivienda principal, que sirve para el corregidor con un largo corredor y arcos, 2 puertas a los lados que tenía la fachada que tenía principal en el medio, que está tapiada, y una pieza o galería que ocupa toda la fachada. Y largo del corredor con una ventana y reja grande desde donde se registra todo el lugar y parte de la campiña. A la derecha un cuarto proporcionado con su ventana y reja que da vista a las viñas y olivares y al camino de Utrera, cuyas torres se descubren y distingue desde ella. A lo interior, tirando a lo ancho del patio y con las luces por él, tiene otros cuartos para dormitorios y oficinas. Sobre este segundo cuerpo hay otro correspondiente, aunque más bajo, con su corredor y arcos, desde donde se registra toda la campiña y marisma, cuyos cuartos no se habitan y sirven cuando es necesario para tener granos. Podría seguir, pero no quiero hacer esto demasiado largo. Por su mucha altura y poca resistencia de los pilares y arcos que la mantienen, que además de ser de ladrillo son débiles, está toda esta fachada fuera de nivel por lo interior del patio y se hubiera arruinado ya si no se hubieran hecho 6 fuertes estribos de ladrillo y piedra por el mismo patio. Podría seguir, pero lo tenéis ahí, ese documento transcrito en el artículo. Mirad, esta descripción, que es muy pormenorizada, sin embargo, hombre, no nos da elementos para hacer vinculación, no nos da cosas concluyentes para hacer vinculaciones con los palacios primitivos, ¿no? Pero hay un elemento importantísimo. Aquí se está hablando de un patio porticado, un patio con 4 frentes de arquerías. Y de ese patio nos está diciendo que es un patio con arcos de ladrillo, sobre pilares, y nos está diciendo que ese patio y que esa construcción es de mucha antigüedad, ¿no? Cuando un señor del siglo XVIII, de mitad del siglo XVIII, un señor preparado, ¿no?, es el corregidor del lugar, que conoce perfectamente el archivo de los Ponce de León, que las casas nobiliarias tienen sus archivos perfectamente documentados y los documentos se van repitiendo y las cosas se suelen repetir millones de veces, ¿no? Cuando este señor se está refiriendo a que ese patio es muy antiguo, ¿qué quiere decir ese señor, ¿no? Evidentemente, entramos en terrenos de lo interpretativo, ¿no? Un señor del siglo XVIII que está diciendo que ese patio es muy antiguo, está diciendo 2 cosas. Primero, evidentemente, que no tiene memoria de cuándo se construyó ese patio. Pero no tiene memoria porque en la documentación que él maneje de la Casa de Arcos no hay memoria de la construcción de ese patio, ni siquiera de ese conjunto. Pero sobre todo nos está diciendo una cosa muy importante, ¿no? Y es que ese patio no es de su estética. Esto es un juicio de valor, un juicio estético, ¿eh? Estamos hablando de patrimonio. Ese patio ya no responde a la estética moderna del siglo XVIII, que es, la estética del siglo XVIII es pues la estética la que surge a partir del siglo XVI, la estética de renacimiento, barroco. No, este hombre está viendo que eso no es de esa época, nos está hablando posiblemente de un patio medieval. Yo creo que este hombre está describiendo un patio mudéjar, y si ese patio que está describiendo fue un patio medieval con los 4 frentes porticados, 3 frentes con doble arquería y el de la entrada con uno solo, que eso se corresponde a lo que se dice en documentos de los herederos de Fernán González de Medina, donde se habla del palacio de arriba y del palacio de abajo. ¿Cuándo se debió construir ese patio? No tenemos pruebas, evidentemente. Yo estoy reflexionando, y como estamos aquí, somos todos conocidos, bueno, no sé si decirle a la cámara que apaguen la cámara, estoy reflexionando en voz alta, ¿no?
Yo creo muy probable que ese patio responda al gran momento constructivo que hubo ahí, que fue la creación de ese, una vez que existía ese palacio, la conversión en un gran castillo. Es muy probable que responda a esa época, porque no tenemos en la documentación de los Ponce de León, no hay memoria de haber construido ese patio, ni siquiera ese gran edificio, un edificio perfectamente organizado y jerarquizado en torno al patio, es un patio claustral. Y tengan ustedes en cuenta que si ese patio se hubiera construido desde el siglo XVI para acá, lo sabríamos, porque las fuentes documentales de los Ponce de León son inmensas, lo sabríamos perfectamente. Y si se hubiera construido antes, en el tiempo que esto está en los Ponce de León, desde el siglo XV, desde 1432 a 1400, ahí tengan ustedes en cuenta que el lugar de los palacios lo compra Pedro Ponce de León en 1432, pero es un lugar que no se incorpora en el mayorazgo de los Ponce de León, que lo tiene, lo compra y que después se lo va a dar no al heredero de los duques de Arcos, sino de los condes de Arcos, sino que se lo va a dar a otro hijo, va a estar en manos de secundones, ¿no? Y de hecho, hasta 1470, en el que Manuel Ponce de León, que no es el duque, que no es el conde de Arcos, se lo vende a su hermano Rodrigo Ponce de León, y en el contrato dice que le vende esto porque esto no merece la pena, que aquí esto no se gana dinero, que esto no deja rentas. Quiero decir con esto que si ese patio se construyó en tiempos de los Ponce de León, o fue el primer Ponce de León que lo compró, que solamente lo tuvo 10 años, o no pudo, o prácticamente no fue, porque ya una vez que lo compra, que el lugar de los palacios se incorpora al mayorazgo de los Ponce de León, que es con Rodrigo Ponce de León, con el tercer conde de Arcos, ya las fuentes documentales ahí son importantísimas y seguramente habría memoria, ¿no? Por lo tanto, puede ser que correspondiera a lo mejor a Pedro Ponce de León, que lo compra y como primera medida pues hace una reforma. Vale, podría ser, ¿no? Pero, desde luego, lo que sí tenemos documentado es que entre 1370 y 1370 y tantos, aquí hay un enorme obrón que consiste en la creación del castillo y posiblemente en adecuar o en instalar ese palacio o esos palacios que los ha donado, se los ha devuelto el rey a los Ponce de Medina, a los González de Medina, ¿no? Es una reflexión, no quiero porque estamos hablando de indicios. Evidentemente no tenemos elementos muy solventes, pero lo que sí es interesante saber es que a mitad del siglo XVIII ahí todavía existía un patio medieval. Y un patio importante, ¿eh? Un patio, en Sevilla quedan muy pocos patios de esa época. En arquitectura civil, en arquitectura religiosa sí quedan más. En arquitectura civil quedan muy pocos, porque Sevilla se hizo entera después con el tema del barroco, el renacimiento del barroco. Por lo tanto, yo no sé si os he aclarado un poco qué es lo que había ahí o lo que he hecho que lo he terminado de liar, no lo sé, ¿eh? Pero lo fundamental es comprender que ese conjunto que hubo ahí era, desde un punto de vista exterior, un recinto amurallado, por lo tanto, es un castillo en apariencia exteriormente, pero que dentro hay dos unidades completamente distintas. El castillo, el palacio, el antiguo Palacio de la Talayuela y otras instalaciones que se convierten después en la casa-palacio de los duques de Arcos y lo que es propiamente el castillo, que no era más que un patio de armas. ¿De acuerdo? Yo os tengo preparado aquí algunas fotografías que irían en la línea de explicar mejor este tipo de cosas. Lo que no sé es si tenéis mucho aguante. En fin, me están diciendo que vaya acabando. Voy a terminar, voy a repasar las fotos muy rápidamente y vamos a ver. Bueno, ahí tenéis grabado, infinitamente conocido, perdón, que se nos ha vuelto loco. Ese grabado,
bueno, del grabado este vamos a hablar después. En principio, lo único que deciros de este grabado es... Este grabado, el que nosotros tengamos este grabado es una verdadera reliquia. Este grabado pertenece a una colección bibliográfica que es de lo más importante que se publica en Europa en el siglo XVI hasta principios del siglo XVII y que prácticamente hasta el siglo XVIII es la única forma de conocer las grandes ciudades del mundo. Se llama Civitatis Orbis Terrarum. Los palacios están en volúmenes donde aparece Jerusalén, donde aparece París, donde aparece Barcelona, y ahí están los palacios. Y están los palacios por una razón muy sencilla, porque los palacios eran un punto, un eslabón de ese camino que estáis viendo ahí, que pone camino de Cádiz para Sevilla, que es evidentemente ese camino que hemos dicho, Arrecife o Camino del Rey. Ahora, después vamos a pormenorizar sobre este grabado. Mirad, esto es un cuadro, es que estoy viendo aquí que está el autor del cuadro, Eduardo Ponce. Una licencia grandísima este cuadro. Por supuesto, como corresponde a un artista. Pero ¿por qué os pongo esta ilustración? Yo se me ha hecho muy tarde y no me quiero entretener con una serie de fotografías preparativas, que os iba a explicar algunas circunstancias que son las que justifican que aquí exista un pueblo en este lugar y no en otro. Y yo pongo esta lámina porque, independientemente de las licencias artísticas, es un cuadro que su autor, comprende o ha comprendido perfectamente las circunstancias territoriales del emplazamiento de los palacios. Los palacios no es más que una elevación por donde pasaba un camino, concretamente por donde ese camino atravesaba esa marisma que ven ustedes ahí a la izquierda, que es el Caño de la Vera del Pantano. No nos podemos entretener, seguimos. Eso es el origen de los palacios. Eso es el pantano. Eso es lo que veían los viajeros que venían desde el sur, por el Arrecife, por los Villares. Pero el pantano no lo que nosotros conocemos ahora, evidentemente. Pantano primitivo. El emplazamiento de los palacios es prácticamente idéntico al emplazamiento del Rocío. Es un pueblo situado al borde de la marisma junto a un caño. Lo que pasa es que el caño del Rocío es infinitamente más grande, ¿no? Pero esto es los palacios. Cuando Villafranca se llamaba de la marisma es por esto. Y cuando el rey venía a cazar, si vino a cazar ahí, no iba a cazar a Doñana, a Doñana iría pues por otro sitio. Pero cuando venía a esta Talayuela iba buscando eso, el pantano. Esto es el Caño de la Vera, canalizado evidentemente. Esto ya no es en plena inundación. Piensen ustedes que el problema del caño no es cuando estaba inundado. Cuando estaba inundado sencillamente pues no se podía pasar y punto. Entonces había que rodear los palacios y se cogía por la vereda de la Armada. El problema del caño es que cuando pasan las aguas eso se quedaba completamente enfangado, intransitable. Piensen ustedes que el Caño de la Vera originalmente hay zonas que tenían 2 kilómetros de ancho. Lo sabían por la fotografía aérea perfectamente. Esto es la canalización. Y el Caño de la Vera, para que sepamos realmente lo que es el Caño de la Vera y el pantano, es esto. Este es el pantano y esta curvatura es el Caño de la Vera. Oripo es la ciudad romana que está en el polígono, ahí pasando la Corchuela, en el polígono de la isla, y nosotros estamos aquí. Vamos a ver. Aquí estaban los palacios. Estamos justo en el borde del antiguo estuario del Guadalquivir. Esto todavía no existe ni marisma siquiera, todavía no se ha creado la barra de Doñana. Eso es mar, eso es el estuario marino del Guadalquivir. Y los palacios era, la posición que lo ocupará después los palacios del siglo XIV es este borde de ese antiguo estuario del Guadalquivir, que es hoy literalmente el Parque de las Marismas. Esto es ya la formación del lago Ligustino, ya se ha creado la costa de Doñana, las arenas gordas, el río Guadalquivir está colmatando toda esa marisma. Piensen ustedes que la desembocadura histórica del Guadalquivir no es Sanlúcar, es Coria del río. Todo lo demás es que después el río ha ido prolongando hasta colmatar toda esa marisma que se llamaba en época romana lago Ligustinos y que aquí veis el pantano y el Caño de la Vera, que es lo que es, ese borde del antiguo estuario y del lago Ligustinos. Todo esto os lo digo, no creáis que no tengo intención ninguna de lucirme con nada, es que quiero explicaros por qué existe un pueblo aquí. Ese es el pantano primitivo, y el Caño de la Vera primitivo. Ese mapa es del año 1918, este mapa es una preciosidad, porque viene la marisma antes de que se transformara, esto es un detalle nada más.
El pantano es todo lo que había, desde la vereda de la Armada hasta el cortijo de los Villares. Tenía más de 100 y pico hectáreas y en 1918, por ejemplo, era más grande que el propio pueblo, ¿no? Y la justificación del pueblo es este estrechamiento que hay aquí. Que ven ustedes que hay un puente. Ese puente es un puente primitivo, siglo XVII, siglo XVIII, que existía en lo que hoy es el Parque de las Marismas. Este que están aquí, ven ustedes, es la puente del Palenque que se construyó en 1905, un poquito antes, ¿no? Pero este es el emplazamiento primitivo de ese vado que seguramente está vigilando aquella primitiva torre que había en ese pequeño cerrito, que a fin de cuentas ese cerrito no es más que una zona que no se inundaba nunca, porque todo esto que es el pradillo no es más que el campo de inundación del Caño de la Vera. Todo esto es zona inundable, o lo ha sido hasta que se construyeron los muros en los años 60. Bien, ¿y por qué sigo yo contando todo esto? Porque, pues, estupendo, ya se nos han dislocado, como bien decía Antonio, ya se nos han dislocado las fotografías. Bueno, no pasa nada, nos adaptamos. Mirad, eso que están viendo ahí, ahora después retomaremos este discurso que estamos hablando antes. Eso que están viendo ustedes ahí, esa no es la Talayuela, evidentemente, ¿no? Pero esa es prima hermana de la Talayuela, pero prima hermana cercana. Esa es la torre que existe todavía, estas fotos son de los años 30, que existe en la hacienda San Clemente, que está en Montequinto, en Quintos. Eso es una típica torre de heredad. Es una torre construida por el dueño de ese lugar, que es de aspecto todavía almohade, pero que es una torre castellana. Es una torre de tapiales, muy maciza, de aspecto todavía tradicional, porque es una torre barata, una torre económica, no es una torre construida en mampostería o en sillería, es lo más barato que se hacía. Y es una torre, es un elemento pasivo, que lo único que pretende es observar el camino que llevar a ese lugar y, sobre todo, las posiciones de las otras torres que venían desde la frontera. Si en la frontera del Guadalete ocurría algo, en una hora se enteraban en Sevilla, en menos. Porque del Guadalete se enteraba el Castillo de Morón, el Castillo de Morón al Decote, el Decote al de Lopera, Lopera a la Torre del Águila, la Torre del Águila a la Alcantarilla, los Palacios, Utrera, y hasta en Sevilla. Y esa era la manera que había de transmitir esa información. Y por eso se construyen estas torres en las propiedades que se han repartido en el siglo XIII y en el siglo XIV. Esto es lo que se nos ha trastabillado antes. Esto es lo que yo os quería explicaros. Yo no me puedo entretener ahora mismo en este esquema, pero este es el motivo por el que existe un pueblo aquí. Los caminos. Antes que pueblo, nosotros éramos un lugar de paso de este camino histórico, que es el que están viendo en rojo, es la calzada romana, la vía Augusta, la que iba desde Cádiz hasta Sevilla, a Córdoba y hasta Roma. Después seguía por Valencia, por Narbona, por la costa mediterránea, llegaba hasta esa calzada que sabemos perfectamente por dónde está. Aquí en los Palacios se sabe perfectamente por la fotografía aérea, ¿no? Pues en época romana la calzada evidentemente tenía que evitar esta gran formación que había aquí, que es la entrada del lago Ligustino, y lo evitaba desde Maribañez, haciendo un giro por el este, y una vez que pasaba ese pantano volvía a girar al noroeste. Esto es la Noria, que es un emplazamiento romano, y después seguía, esto más o menos es la altura donde puede estar hoy la escuela de Capataces, y a partir de aquí es la carretera del monte, es esa calzada romana, el arrecife medieval, que va a la ciudad de Oripo, que está ahí pasando la Corchuela. Sin embargo, conocemos perfectamente que en época medieval, que ya se ha formado esta estructura del pantano, en época medieval ya no se utilizaba este desvío por aquí, esto ya no existía. Lo que se utilizaba es, desde Maribañez, en vez de girar al norte, lo que se hacía es continuar por aquí, por los Villares, y bordear el pantano por este lado, por el lado contrario, buscando este vado que había aquí, que es hoy el Parque de las Marismas, y que es este desvío que se conoce en la documentación, lo sabemos perfectamente porque hay los deslindes de tierra, del Donadío de Villares, de Maribañez, te hablan del Camino del Rey. Este es el Camino del Rey, que al pasar por aquí y convertirlo en calle, pues evidentemente es nuestra calle real. Y que a partir más o menos de la escuela de Capataces vuelve a convertirse en la carretera del monte, que es la antigua calzada y el antiguo arrecife. Bien, esto se ha trastabillado un poquillo. Aquí tenéis otra típica torre de heredad. Esta es del Cortijo del Cuarto. El Cortijo del Cuarto primitivo, el que está enfrente de la ermita de Valme. Típica torre, todas son iguales. Torres de tapiales muy macizas,
Estas bandas horizontales son muy características de la estética almohade, pero son torres castellanas, de los nuevos propietarios castellanos de las tierras. Veis que ese conjunto de cuarto, que es un conjunto histórico antiquísimo, eso no es un castillo, eso es un cortijo. Lo que pasa es que es un cortijo con torre. Es que es importante hacer esa matización, ¿no? Porque muchas veces llamamos castillo a todo. Esto ya es que se ha dislocado. Esta es la misma que vimos antes, la de la hacienda San Clemente de Quinto. Y esta es la del cortijo del Cuarto, pero por dentro, es la misma. Esta es la hacienda Doña María, esta torre es del siglo XIV, y esto que ven ustedes aquí en plan Castillete, eso es de principios del siglo XX, eso es una recreación historicista, ¿no? Este lugar de Doña María le podríamos aplicar casi la misma leyenda estas que tenemos sobre el origen de los palacios, que esto se hizo para que Pedro I fuera a cazar, prácticamente igual, porque además es de la misma época. Y como lugar de cacería, esa es la dehesa de Bujaldón. Esto es el cortijo, la hacienda del Cusco. Evidentemente esto no tiene nada que ver con lo anterior, ¿o sí? Esto es del siglo XVIII, de 1720. Mire, las haciendas son las herederas de estas heredades que decíamos antes, ¿no? ¿Veis este mirador? Los miradores son un elemento absolutamente imprescindible en las haciendas porque forman parte de la tipología arquitectónica de la hacienda. Pues estos miradores del siglo XVIII no son más que el recuerdo de esas torres de heredad del siglo XIV. Evidentemente ya no nos hace falta una torre defensiva, pero incorporamos este recuerdo en forma de mirador. Los cortijos no tienen miradores de manera tipológica. Los hay los que tienen, los hay que no lo tienen, pero las haciendas la tienen todas, y es por este recuerdo de la arquitectura de las torres de heredad. Bueno, esto es una torre, esta torre sí es almohade, esto está ahí detrás de la hacienda Ibarburu, son unos paredones que se ven pasando por la carretera aquí a mano derecha, que han hecho unas canteras delante, eso sí es una torre almohade, ¿eh? Esa es la torre del lugar de Santarém, que se llamaba ese lugar. Y esto es la carretera del monte, pasando la Corchuela. Y esto que ven ustedes aquí, estos paredones, esos son los escombros, los restos de la torre que origina el topónimo de la dehesa de la Atalaya. Esos paredones, la base de la torre estaba allí perfectamente conservada, pero en los años 80, cuando se repuebla eso de pino, pues las máquinas se la llevan por delante y como todo en el campo, se tira la linde. Pero esa es la torre que origina el topónimo de la dehesa de la Atalaya, que es la dehesa de Coria. Lo mismo. Esto es una placa que existe todavía, que es antigua, tiene unos 100 y pico de años, que está en el castillo de los Molares. Y os la pongo porque recoge bastante bien cómo se crearon todos estos pueblos. Evidentemente hay una donación de tierras, en este caso la heredad del Molar, que la da Fernando IV a Lope Chico, y después Alfonso XI, a los descendientes, le da en esa heredad del Molar, amplió la concesión a favor de López Gutiérrez, prueba de los servicios prestados para la Reconquista, y en atención a que en heredad del Molar había construido un castillo y procuraba formar una población, como se formó llamándola los Molares. El castillo se construye para crear el pueblo, si no, no tiene sentido que un señor particular construya un castillo. Y esto es así en el caso del Coronil, en el caso de los palacios, en el caso de los Molares, es así en casi todos los pueblos de repoblación del siglo XIV. Este es el grabado que hemos visto antes, pero así es como aparece en el libro, en el Civitatis Orbis Terrarum. Os digo que ese grabado es importantísimo, porque esa colección es importantísima. Es la primera vez que en el mundo se pueden ver vistas de ciudades en libros. Es la primera vez que un señor de Alemania puede ver una vista de Sevilla o una vista de Barcelona, la primera vez en la historia. Y ahí están los palacios. Es un grabado triple. Veis que este señor que está aquí es el autor del dibujo, que se llama Hoefnagel. Este señor viene de Jerez y viene dibujando Lebrija, evidentemente, las cabezas. De las cabezas a la alcantarilla va por la vereda de la Armada, pero de la alcantarilla, en vez de continuar por la vereda de la Armada, utiliza el arrecife primitivo. Y por eso aparecen los palacios. Si hubiera utilizado la vereda de la Armada, seguramente hubiera dibujado Hermanos. Pero el Hoefnagel utiliza el arrecife primitivo. Y ya después de los palacios viene Sevilla. Este grabado, lo que le interesa a Hoefnagel del pueblo de los palacios son pocas cosas, ¿no? Lo primero, fundamental, el camino. Importantísimo. El camino, el arrecife.
Y después, del pueblo de los palacios, en realidad lo que le interesa únicamente son 3 edificios, ¿no? El mesón, la iglesia y el castillo y palacio, porque los demás son casas, son más o menos convencionales, ¿no? En algún lado he leído, en estas cosas de internet, que el pueblo de los palacios, según este grabado, estaba amurallado. Esto no es una muralla, esto es una tapia. Y seguramente es una tapia para evitar inundaciones, para evitar las inundaciones del Caño de la Vera. ¿Qué es esto? Esto es el Caño de la Vera. O ese vado por el que se atravesaba el Caño de la Vera. El mesón es este, que el mesón estaba en el Camino del Rey, que es la calle real de los palacios, la calle Aurora, con lo cual esta entrada que están viendo ustedes aquí es la calle abajo. Aquí tienen ustedes un humilladero, un crucero, y el castillo. Vamos a meterle mano al castillo. Mirad, este es el muro, la tapia que decíamos que rodeaba la propiedad del castillo. Esa no es la muralla, evidentemente, ¿no? Fíjense, antes de hablar del castillo, fíjense, primero en este espacio arbolado que hay delante del castillo, que viene a ser evidentemente la plaza de Miguel Murube, más o menos, ¿no? Fijaos también en esta pequeña casita que hay ahí, porque ahora después os la voy a recordar, ¿no? Y fijaos también en este murallón que debe ser lo que Alonso Vaquero identifica como una barbacana. Una barbacana es una antemuralla, ¿no? Ahora os voy a recordar todas estas cosas. Pero fijaos en este castillo. En primer lugar, esto que está describiendo, que estamos viendo aquí, esto es una iconografía, evidentemente, coincide plenamente con las descripciones literarias que hemos visto y documentales que hemos visto, ¿no? Es un edificio de planta rectangular con torres angulares y torres intermedias, ¿no? Esta es la torre del homenaje. ¿Por qué sabemos que esta es la fachada oeste? Pero además lo sabemos sin ningún género de duda, aunque evidentemente en el grabado sería muy complicado saberlo. Pues porque esa fachada está alineada con la iglesia, y todas las iglesias medievales, todas, absolutamente todas, tienen una orientación este-oeste. Naciente-poniente, porque naciente, la luz es Cristo, y evidentemente el poniente, pues. Por lo tanto, esta iglesia está orientada, como todas, y eso lo podemos comprobar porque sigue siendo el mismo lugar, este-oeste, y otra vez, este-oeste, con lo cual esta fachada corresponde a la fachada oeste. Esta es la torre del homenaje, aquí estaba la entrada principal. Aquí estaba la entrada principal a este recinto en la fachada oeste junto a la torre. No sé si os acordáis que en el documento que os he leído de 1423 se decía que de las 2 mitades que había ahí dentro, los palacios estaban a la derecha y el patio de armas estaba a la izquierda. Con lo cual, estos tejados y esta zona que veis aquí son los antiguos palacios y esta parte de aquí era el castillo propiamente dicho, ¿no? Evidentemente ahí hay cosas ambiguas que no se reconocen, pero desde un punto de vista tipológico, esto es un típico castillo del siglo XIV. Esta construcción de la torre del homenaje en medio de este lienzo de muralla es absolutamente característico y se repite en todos los castillos de esa época, ¿no? Y luego hay otra anomalía que, bueno, la comento como curiosidad simplemente, ¿no? Mirad, esta torre de aquí es una anomalía, porque esa torre debería tener el mismo volumen que esta torre de aquí. Eso es una torre angular, y las torres angulares y las torres intermedias deberían tener ese mismo volumen. Sin embargo, veis que esa torre tiene mucho mayor volumen, además está en ruina, y además un detalle, está en el sitio más escarpado de todo el cerro. Evidentemente, en fin, lo que voy a decir es una simple conjetura, una simple, en fin, pero lo digo como anécdota, ¿no? ¿Y si esa torre fuera la antigua Talayuela? Es una fantasía, no me lo tomen como algo que esté fundamentado de ninguna manera. Pero hay una serie de cosas raras que hacen que esa torre no cuadre ahí mucho. No lo sé, ¿eh? Bueno, en fin, ojalá algún día podamos saber más sobre estos temas, ¿no? Mirad, esto es una cruz que existe en la parroquia de Santa María la Blanca, cruz de la que me habló hace mucho tiempo Julio Mayo, y que después, en esta documentación que yo he repasado para hacer este artículo, me ha salido una descripción de esta cruz, diciendo que esa cruz posiblemente fuera un regalo de los duques de Arco a la parroquia de los palacios. Y es muy interesante porque en el tondo central de esta cruz, si os fijáis, hay una representación de una arquitectura militar, que es, según ese documento que os estoy hablando, el castillo de los duques de Arco en el pueblo de los palacios. Es decir, los duques de Arco, en vez de utilizar en ese tondo su escudo, utilizan como emblema una representación del castillo que tienen en esta propiedad, ¿no? Ese es el tondo central. Y es muy interesante, aunque puede parecer que es muy esquemática o muy infantil, pero es un dibujo absolutamente realista.
¿Os acordáis que decíamos que delante del castillo había una zona arbolada? Aquí la tenéis. Esto es la zona arbolada, esto es un árbol y estas zonas abstractas están simulando esas copas de los árboles. ¿Os acordáis que delante del castillo había una casita? Ahí está la casita, desde otra perspectiva, pero es la misma. ¿Os acordáis que os decía que había dos, que estaba la torre del homenaje, que era esta, y otra torre, que sería esta, que tiene un volumen demasiado grande, que sería esta, aunque aquí aparece perfectamente, bueno, edificada, ¿no? Estas puertas son convencionales o no. Esto sería la vista del castillo de los palacios desde la iglesia. No quiere decir que el orfebre estuviera montado en el tejado de la iglesia haciendo, pero evidentemente hizo un dibujo desde la iglesia, que sería lo más alto que había por ahí, y esa era la panorámica del castillo de los palacios desde la iglesia. Este es mi hijo. Es que no he encontrado otra foto, pero lo que quiero explicaros es que esta es la típica estructura que hemos visto antes. Esta es la típica estructura que hemos visto antes. Torre angular y torre del homenaje en el centro del lienzo de muralla. Eso es absolutamente característico. En el castillo de Utrera es igual, en el castillo de Fuente de Andalucía es igual. Es una cosa característica de los castillos del siglo XIV, siglo XV, de los castillos de repoblación. Os pongo otra vez este dibujo por esto. Fijaos en el murallón que hemos identificado posiblemente como la barbacana que decía Alonso Vaquero. Ese murallón existe todavía. Ese murallón es este. Ese murallón es este, que sería esto es la calle la cuesta Alfonso XI, y esta sería la calle Postas. Es un murallón que tiene una altura de unos 8 o 9 metros, no sé, más de 2 plantas de un edificio, y que lo que está haciendo, eso en realidad no es una barbacana. No es una barbacana porque eso lo que está haciendo es crear un aterrazamiento del cerro donde existió el castillo y el palacio de la Talayuela, ¿no? Es decir, eso es una zapata. Una zapata es un muro que sirve para crear una plataforma superior, coger la ladera del cerro, rellenarla y hacer una plataforma. Esto existe todavía, esto ha estado así hasta hace 6 o 7 años, ya se ha tapado, y es muy interesante porque esa técnica constructiva es poco habitual en nuestra zona. Eso se llama aparejo toledano, y veis todo el frontal de la calle Postas. Esto es lo que genera el tramo central de la calle Postas, este murallón. Las casas se adosan a este murallón, y aquí arriba está la urbanización del castillo, y esto se hizo cuando se hizo esa obra, ¿no? Ahí lo tenéis ya actualmente. La parte más interesante era esta, porque esta angulación tenía 7 o 8 metros de altura. Aquí existe todavía la angulación, pero apenas si tiene 3 metros, porque ahí el cerro tenía una cota más alta. Y ya pues se ha cubierto cuando es un elemento, probablemente sea el muro más antiguo que existe en los palacios, ¿no? Esto es una vista aérea del castillo, de la manzana donde existió el castillo. No tenemos plano, yo no he encontrado plano, pero algún día va a aparecer un plano seguro, porque plano, cada vez que se hacía una pequeña reforma, cada vez que se hacía algo, se levantaba un planito. Algún día aparecerá, algún día o bien se digitalizará o bien por algún sitio aparecerá, ¿no? Y entonces, estas son las arquitecturas que se construyen encima de ese solar y, en fin, no me quiero entretener mucho más, pero evidentemente eso hay que interpretarlo, porque las construcciones históricas de envergadura, aunque tengamos la idea de que se derriban, nunca se derriban del todo, porque se conserva todo lo que se puede. La pared que es útil se conserva, y aunque desaparezca la pared, se conservan los cimientos y después se construye encima, con lo cual se mantienen las alineaciones. Y estas estructuras que hay aquí hay cosas raras que evidentemente están fundamentadas en la existencia de esos edificios anteriores, ¿no? Evidentemente es muy complicado, ni yo pretendo, pero sí podemos hacer algunas reflexiones en voz alta, ¿no? Yo veo aquí una serie de alineaciones de muros y varias unidades construidas muy interesantes, ¿no? En primer lugar, todo esto forma una unidad construida, aunque dentro haya una división, y esto forma otra. Y la que me interesa es esta de aquí. Fijaos que las descripciones que hemos hablado del castillo siempre hemos dicho que es un recinto cuadrado dividido en medio en 2 partes. Pues de aquí sale un cuadrado dividido en 2 partes. Esto, virtualmente, evidentemente, si esto lo completamos por aquí y por aquí y por aquí, sale una división de
un cuadrado en 2 partes. Además decíamos que el palacio o los palacios estaban a la derecha y el patio de armas a la izquierda, desde la fachada principal, que es esta. Esto podría ser el recinto de la antigua Talayuela y esto podría ser el patio de armas del castillo. Este muro, desde luego, sí es del castillo, porque ese es un muro reutilizado que se ve perfectamente, con lo cual nos pondría en una situación donde, sobre todo lo que me interesaría sería esto, porque esto podría ser el emplazamiento original de los palacios de la Talayuela. Fijaos, además, que aquí lo que se conservaba en los años 70 eran 2 naves, 2 crujías muy largas, que coinciden plenamente con la descripción que se hizo en el siglo XVIII, en ese documento que hemos visto, ¿no? 2 naves muy largas que servían de graneros. Yo he hablado con la gente que hizo esa obra, no me han sabido poner en pie, yo quería saber cómo se resolvían estas cubiertas tan largas, este faldón, no me lo han sabido poner en pie, pero sí me han dicho que aquí había espacios abovedados, en este edificio, había espacios abovedados. Y luego aquí hay una cosa muy rara, que es, esto es una huella, ahí hay una huella rectangular, en fin, no sé, ya no podremos saber lo que es, pero eso es una huella, ¿eh? Eso es una huella, la fotografía aérea, si estáis acostumbrado, o si se detectan perfectamente las huellas, ¿no? Y por lo tanto, hombre, evidentemente nos quedaría por explicar toda esta parte de aquí, ¿eh? Pero desde luego el muro que genera todas las alineaciones que hay aquí es este muro de aquí, todo este muro que es antiguo, este muro es del castillo y que todos conocemos porque hemos ido a este patio que había aquí, ¿no? Ese muro es este. Esto es un muro reaprovechado, aquí ven ustedes un recrecimiento. Ven ustedes la anchura con los abocinamientos que hay ahí para poder hacer la anchura, ¿no? Esta es la cubierta que yo quería saber cómo se resolvía, porque esto evidentemente es una tijera o una cercha, pero estos faldones tan largos aquí deben de tener un apoyo, que hubiera sido muy interesante saber cómo era eso, pero no he encontrado ni una sola fotografía de estas naves, ni por dentro ni por fuera, ¿no? Esta es lo que hemos llamado la zapata del castillo. Veis que es una construcción muy potente, pero que aquí, sin embargo, se anula. ¿Veis? Que aquí se anula porque la cota del terreno ahí era mucho más alta, ¿no? Queda por explicar también este mirador, que evidentemente tiene que ser también un reaprovechamiento de una estructura del castillo, pero que yo no conozco por dentro ese edificio y no sabría qué decir. Y vamos a terminar ya, pero referiros únicamente esto que veis aquí. Esto son las famosas tinajas, ¿eh? Las famosas tinajas del castillo. A mí me salen 22 tinajas. Eso... lo que está ahí, la apariencia que tiene es de lo que en las haciendas de olivar se llama una bodega de sol, es decir, un almacén de aceite sin cubrir, ¿no? Lo que ocurre es que esto, que la verdad es que es el elemento más emotivo que hay ahí, porque es la memoria que tiene la gente, las tinajas del castillo. Es un tema muy recurrente, ¿no? Pero, sin embargo, parece ser que no es muy antigua esa instalación, ¿eh? Parece ser que no es muy antigua. Además, he hablado con la gente que hizo la obra, por lo visto... al sacar las tinajas iban reventando todas por la presión y tal, pero se salvaron 3 tinajas que hemos localizado. Estas son las tinajas, ¿eh? Esto no tiene más remedio que ser un almacén de aceite. Lo que ocurre es que yo no tengo referencias de que ahí hubiera un molino de aceite. No lo tengo, no lo sé, ¿eh? Es nuevo, entonces. Al vinagre, de acuerdo. Pues estupendo, no hay ningún problema. Efectivamente, yo tenía referencia de que no era un elemento antiguo y además esa descripción que hemos visto del siglo XVIII no se mienta esta bodega, que se mentaría porque se mientan hasta los corrales para las gallinas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso sí es un elemento emotivo, que todavía existen estas 2 tinajas, que las tiene un particular, que afortunadamente las rescató, porque si no se hubieran roto también, porque la propiedad no quería eso para nada, en la obra eso no servía para nada, eso era escombro, ¿eh? Y afortunadamente pues se rescataron estas 2 tinajas y bueno, pues hemos estado hablando con este hombre que, bueno, pues tiene muy buena predisposición a que algún día pues una de esas tinajas pues revierta para el pueblo de alguna manera y bueno, pues le cogemos la palabra para que algún día pues se pueda revertir, ¿no? Podríamos seguir hablando, pero vamos a dejarlo aquí porque yo creo que ya he hablado bastante. Muchas gracias.